sea en estos momenticos que estamos trabajando aquí. De verdad que gracias a Pastor, a mi presidente, que lo estoy viendo desde hace mucho tiempo que no lo veía, mi amigo Antonio, que lo veo bastante bien con el favor de Dios. Y bueno, vamos a esperar que esto arranque. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, de verdad que yo le agradezco muchísimo a la doctora Ligia, Isbeli, a Curiel, al doctor, a todo el resto de la Junta Directiva, porque de verdad, como le decía Antonio, Falcón ha sido una sección que desde que comenzó cuando la presidencia de Alfonso Arias ha sido una sección muy trabajadora, muy comprometida y de verdad que creo que de las reuniones de Falcón, por siempre compromisos de trabajo nunca había podido participar o por una u otra cosa, pero ahorita el tiempo, el destino y esta situación me obligó a que no podía decir que no porque no tenía que trasladarme, sino por webinar era muy fácil. Bueno, me pidieron que hablara de actualización de parto pretérmino, prevención y tratamiento, un tema pues muy importante dentro de la obstetricia y más en este día hoy que estamos celebrando nuestro aniversario como ginecostetras. El parto pretérmino pues siempre va a ser una de nuestras preocupaciones dentro de la obstetricia y dentro de la salud materna. Ahí vemos algunas de las incidencias que mundialmente en unos países más y en otros países menos, tenemos la incidencia de parto pretérmino. En Venezuela, nuestra incidencia, yo la busqué actualizada y de verdad que me sorprendió que era relativamente comparable con la de muchos países, inclusive con la de los Estados Unidos, aunque en la de los Estados Unidos la participación de el parto pretérmino de forma que ellos llaman iatrogénica por indicaciones maternas o de salud o por otras circunstancias, ellos tienen esos números allí. Pero bueno, Venezuela sigue siendo esos subregistros que todos sabemos que existen en nuestros hospitales. Venezuela no se escapa del subregistro y seguramente nuestros números deben estar mucho más altos que está allí. Esta es la cara que ponen nuestros niños cuando sabemos que vamos a tener un parto pretérmino, porque desafortunadamente, y eso lo dicen los números mundialmente, la cantidad de niños que se complican prematuro es muy alta. Y la mortalidad de la prematuridad asociada a la prematuridad puede llegar hasta el 70%. Y eso lo vemos nosotros perfectamente cuando tenemos prematuridad y dependiendo del momento de la prematuridad, cuando son prematuridades muy tempranas o muy precoces, pues las complicaciones son mucho mayores. Y no solamente la complicación de la mortalidad, que por supuesto es uno de los factores indeseables en el manejo de la salud, pero también las secuelas que tenemos con estos niños es muy alta. Sabemos en general que los partos pretérminos, siendo el parto pretérmino una entidad sindromática, porque ya ahorita no es una entidad, sino un síndrome, porque está asociado con muchísimas cosas y asociado a muchas consecuencias. Casi 50% de los partos pretérminos muchas veces son idiopáticos porque se presentan en pacientes que no sabemos que antecedente y como lo veremos, siempre existe esa duda. Otros de ellos relacionados a la ruptura prematura de membranas, por eso esos otros los factores asociados a la prematuridad en el cual tenemos esa complicación y esas dificultades. Y la otra, la indicación de los partos electivos prematuros, electivos por decisión materna o fetal, en el caso una decisión del médico, casi hasta un 20%. Eso lo vemos en embarazos gemelares, cuando abusamos de la indicación de la interrupción del embarazo, inclusive de manera precoz, en casos de fertilidad o manipulación de fertilidad, también vemos algunos casos en los cuales vemos el parto prematuro, una incidencia aumentada. El parto prematuro en general, pues esto es una entidad, unos números del Reino Unido, donde en una población general de niños nacidos podemos tener una población de más o menos 3% de muertes neonatales, que en este caso comparado es de 4%, y de esa mortalidad neonatal, muchos de estos son asociados a la prematuridad, o sea que la prematuridad casi suma el 50% de las muertes neonatales en cualquier parte del mundo, porque es la parte numérica que conseguí del Reino Unido, que está por supuesto muy bien dateado, ¿no? Entonces así vemos que el parto prematuro pues aporta una gran cantidad de niños de la mortalidad neonatal. Así vemos como estos partos prematuros, muchos de ellos son
electivos. Fíjate que aquí en esta gráfica 33% pueden ser electivos y de los otros 67 pueden ser espontáneos completamente. Y en total, de todos los niños que pueden nacer prematuramente, muchos de ellos, casi el 85%, pueden no tener ningún tipo de antecedente. Entonces, nos puede sorprender una paciente que puede tener un embarazo controlado, un embarazo sin aparentemente ningún antecedente, y se nos presenta con un parto pretérmino. Por eso que la prematuridad y el parto pretérmino tiene que estar debemos estar muy alerta a la posibilidad, porque tenemos eso, y fíjense que hasta un 3% de la población de todas las embarazadas puede estar asociada a la prematuridad. Esto ya es historia, porque hace un tiempito hicimos el consenso de manejo de parto pretérmino, donde tuvimos unos cuantos especialistas del país abocados a eso. Todavía sigue teniendo vigencia, porque no hay muchas cosas nuevas de eso, los números siempre existen y la prematuridad sigue siendo un problema. Pero bueno, esto anecdóticamente lo tenemos en la página de la sociedad, donde tenemos ese protocolo allí. No voy a entrar en mucho de las causas como tales, fisiológicas o fisiopatológicas, que nos hacen un parto prematuro, pero está asociado con un montón de parte compleja: musculatura, prostaglandinas, infecciones, interleuquinas, procesos de maduración cervical, un montón de situaciones que están relacionadas justamente con este número de patologías o situaciones, como es la infección o la inflamación, el desorden vascular, las patologías residuales, la sobredistensión uterina, la alteración de las hormonas, particularmente la progesterona, las patologías cervicales, patologías vasculares, inmunológicas, un montón de situaciones que pueden comprometer la continuidad del embarazo y hacernos que este embarazo nazca antes de tiempo. Epidemiológicamente, la OMS ya describe, y eso lo deseamos todos los obstetras, pues nada, un resumen de cómo sabemos la prematuridad, todo aquel embarazo que ocurre antes de las 37 semanas, y la extremadamente prematura, que es la menos de 28 semanas, donde todos sabemos que esos niños que nacen con esta prematuridad a este momento, pues las complicaciones y las secuelas que tienen estos niños es muy alta, ¿verdad? Como les decía, el parto prematuro muchas veces no podemos o no tenemos muchas veces cómo catalogarlo, porque a veces la evaluación del cervix puede ser un poco difícil, sobre todo cuando la medicina no está manejada por un especialista muy bien capacitado, muy bien entrenado, con experiencia, sino que con población, que muchos de nuestros hospitales la manejan poblaciones de médicos en comienzo o en formación, y el cervix es uno de las entidades que muchas veces nos dan dificultad para evaluarlo. Y por eso, entonces, el tacto y la ecografía nos puede ayudar mucho más a identificar cuáles son las modificaciones del cuello. Y antes de comenzar o continuar con la exposición, pues tenemos que definir qué es un parto pretérmino, porque muchas veces tenemos una paciente que puede tener contracciones, puede tener dolor, puede tener manifestación en el bajo vientre, y pueden haber contracciones, inclusive contracciones con regularidad, pero que a veces la sobrediagnosticamos o la mal diagnosticamos como parto prematuro, y realmente no lo es, porque el paciente puede tener contracciones de Braxton Hicks, puede tener cierta irritabilidad uterina o puede tener alguna modificación. Pero lo importante es que esas contracciones uterinas están asociadas realmente con cambios o modificaciones cervicales, o sea que esas contracciones son realmente consistentes y pueden llegar a modificar el cuello. ¿Cómo? A llevarlo a un cuello que puede tener una dilatación de 2 centímetros, o hay otra literatura que dice hasta 4 centímetros, es cuando realmente decimos que sí hay modificaciones cervicales, y lo otro sencillamente con la longitud, midiendo el cuello uterino, para decir que ese cuello que tiene asociada a las contracciones, hay un acortamiento de hasta de 15 milímetros o menos de ese cuello. Entonces estamos realmente enfrente de un parto prematuro en esta paciente, y por entonces ahí tenemos que nosotros diagnosticar y tomar la conducta. Diagnosticarla porque nosotros tenemos que tomar conductas para evitar que el parto prematuro progrese, porque sabemos que hasta un 20% puede progresar el trabajo de parto en los próximos 7 días, hay un 30% que se resuelve espontáneamente, y hay hasta un 50% de esos embarazos que pueden llegar inclusive a término con o sin acción de los médicos. Lo que tenemos es que realmente identificar qué paciente va a tener el riesgo o va a tener más riesgo para actuar en esa población, y decir qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso nos agarramos la cabeza: oye, ¿qué decimos? ¿En qué momento? ¿Cómo actúo? ¿Cuándo actúo? ¿Y qué debo hacer?
Por supuesto, existen antecedentes que tenemos que evaluar. Antecedentes, los antecedentes obstétricos son importantísimos. Esta paciente que tiene un antecedente de partos prematuros anteriores, alteraciones o tratamientos a nivel del cervix, pérdidas anteriores, inclusive la parte social, una madre soltera con bajos recursos económicos, mala alimentación, esfuerzo del trabajo, estrés, todas esas cosas, y la otra parte, embarazos múltiples, hipertensión, infecciones de orina, infecciones vaginales, son factores de riesgo que nos ponen a evaluar qué paciente puede tener. Y ahora reciente lo que tenemos pues el COVID-19. El COVID-19 es un factor importante que nos está modificando nuestras vidas, de hecho estamos por eso en esta situación, pero el COVID-19 también va a afectar la evolución de los partos. ¿Y por qué? Porque se ha visto que el COVID-19, pues afortunadamente la embarazada no es un objetivo principal del COVID-19, pero sí se ha visto que hasta en un 47% están asociadas las pacientes que tienen severas complicaciones o complicaciones importantes con COVID-19 asociadas a la prematuridad. Muchos de ellos porque es decisión del médico o del obstetra o del grupo de trabajo interrumpir ese embarazo prematuramente por afectación materna o afectación fetal. Pero afortunadamente el COVID hay una incidencia de hasta un 15% de parto prematuro espontáneo producido como el COVID, pero la mayoría son por decisiones del grupo médico que interrumpió ese embarazo. Hablando de las conductas, pues sabemos los números y los números en los Estados Unidos son los que sabemos que en Estados Unidos la parte numérica de costos es muy importante. Ellos se dieron cuenta que había que actuar en el parto prematuro porque había una incidencia importante en ascenso de los partos prematuros y comenzaron a trabajar y por supuesto el uso del capodato de hidroxiprogesterona, que fue uno de los objetivos para disminuir los partos prematuros, identificarlos, y eso ha hecho que la curva haya bajado. O sea que para actuar sobre parto prematuro no tenemos que hacer otra cosa, sino uno, identificar qué paciente y dos, actuar sobre ese paciente. ¿Y cómo identificamos al paciente que tiene riesgo de parto prematuro? Lo que se está recomendando es que tenemos que ver el paciente, si tiene antecedentes o no, o clínica o no, evaluar ese cuello a través de una cervicometría entre 20 y 24 semanas y decidir y saber que un paciente que tiene un cuello menor de 25 milímetros, midiendo bien ese cuello con una cervicometría, con un transductor vaginal, sin hacer mucha presión para no modificar la longitud del cuello, si existe un cuello menor de 25 milímetros, ya sabemos que tenemos un likelihood ratio positivo hasta 4.8 veces. ¿Qué significa eso? Que esa paciente tiene 4.8 veces más posibilidad de tener parto pretérmino si tiene ese cuello cada vez más corto. Y ese likelihood ratio va a ir aumentando a medida que ese cuello cada vez se hace más pequeño. Si es menor de eso, el likelihood ratio puede llegar hasta 6.29. Lo contrario, si yo tengo un cuello que mide 30 milímetros, yo tengo un likelihood ratio negativo, o sea que esa paciente no tiene un factor de riesgo, sino al contrario, está protegida mientras el cuello sea más largo en esa paciente. Entonces, evidentemente, el cuello es una identidad que tenemos que evaluarlo, y fíjense, con esta gran tabla, lo que vemos allí es que el percentil 5 para las 24 semanas es 25 milímetros. O sea que ya sabemos que cuando estamos por un cuello por debajo de 25 milímetros a las 24 semanas, estamos por debajo del percentil 5, y eso lo que hace es decirnos que tenemos un factor de riesgo muy importante. Entonces, la longitud cervical tenemos que evaluarla y vemos que por 25 milímetros, si ese cuello disminuye cada milímetro de longitud, aumenta 3% la posibilidad de un parto pretérmino. O sea que ahí comenzamos a ver que si tengo un cuello de 40 milímetros, mi riesgo es 1.98. Ahora, si yo voy acortando mi cuello cada vez que está más corto, llego a 18 milímetros, es un riesgo relativo de 12%. O sea que aumentamos enormemente la posibilidad de que esa paciente haga un parto prematuro en el próximo. Como les decía, evaluar el cuello, identificar perfectamente cuál es el orificio cervical externo, cuál es el orificio cervical interno, cómo tenemos que medirlo, no importa que lo midamos el cuello, la longitud ya sea lineal o ya sea siguiendo con el trazado del cuello, lo importante es que esa longitud la evaluamos perfectamente. Importante que no hagamos presión en ese cuello para que al no hacer presión no acortamos la longitud del cuello y no modificamos, sobre todo recordando que el cuello en la paciente con parto pretérmino tiene un cuello más blando que lo normal, no es la consistencia de un cuello que no está en trabajo de parto, y eso también nos modifica el cuello. Entonces, por eso sale el American College
y sale la Sociedad de Medicina Materno-Fetal a decirnos que tenemos que evaluar cuello, aunque no nos obliga a evaluar cuello en las pacientes sin antecedentes de parto prematuro, sí nos dice que podemos hacerle o rutinariamente o no, dependiendo de la conducta que tenga cada hospital en particular, pues de una forma rutinaria o no, evaluar ese cuello. Ahora, lo que sí estamos obligados a evaluar el cuello es en la paciente con parto pretérmino o antecedentes de parto pretérmino. Esa paciente sí tenemos que tratar en lo posible, desde inclusive las 16 semanas, evaluar ese cuello para identificar qué paciente que tuvo un parto prematuro, que es un antecedente de mucho, mucho peso, puede tener riesgo en este embarazo otra vez de presentar otra vez el parto prematuro, y entonces sí tenemos la obligación de medir ese cuello e identificarlo. Si la paciente tiene un cuello corto, sin antecedentes, yo esa paciente la voy a poner en una observación y decidir si ese cuello me acorta por debajo de 20 milímetros, yo puedo iniciar progesterona. Debo iniciar progesterona 100 miligramos vía oral o vía vaginal. Recordar que la progesterona que usamos no es una progesterona sintética, es la progesterona micronizada, que es la natural y que no tiene efecto para la madre o el bebé. Es diferente de la progesterona sintética, que sí está contraindicada con el embarazo, pero esta es micronizada, natural y que podemos utilizarla. Si esta paciente, por el contrario, tiene antecedentes de parto pretérmino, se le recomienda a esta paciente comenzar con progesterona, inclusive desde las 16 semanas, y evaluar el cuello. Si el cuello, aún así, con el uso de progesterona está por debajo de 25 milímetros, se puede inclusive recomendar en esta paciente la posibilidad de un cerclaje, y eso va a depender de las condiciones del paciente, de sus condiciones generales, para decidir si es conveniente o no el cerclaje. Pero son conductas que podemos tener a la mano para decidir. Importante que el embarazo múltiple no tenemos que hacerle una modificación solamente, aunque la sobreextensión es un factor de riesgo, no tenemos que hacer más nada. Hacer la evaluación de cuello, colocar progesterona o colocar cerclaje o colocar profilácticamente la progesterona y actuar en el caso que tengamos. Hay una diferencia entre cuándo decidir o no la progesterona micronizada de forma profiláctica, porque el American College dice que con cuellos menores de 20 milímetros y el Royal College dice que con 25 milímetros de longitud cervical. Eso lo decidimos cada uno de nosotros, 20 o 25 milímetros, pues es una decisión propia, y si tenemos hospitales donde tenemos un consenso de trabajo, pues podemos decidir cualquiera de ellos dos. Ahora, también profilácticamente, este es un trabajo bien reciente de Lancet de 2020, recién saladito, donde se está trabajando con 11.976 pacientes que recibieron aspirina para evitar parto pretérmino, así como lo utilizamos para preeclampsia, que yo creo que va a ser uno de los avances importantes después de muchos años de reconocer la aspirina. La aspirina aparentemente también en parto pretérmino tiene un beneficio. Habrá que esperar el tiempo que duró el tiempo de la aspirina con preeclampsia, pero para ver si en parto pretérmino también nos puede ayudar. Es un trabajo reciente, es un trabajo doble ciego, un trabajo bien preparado, donde aparentemente los números no son importantemente, pero sí hay una incidencia menor de parto pretérmino. ¿Cómo identificar también? Existen marcadores bioquímicos, pero en nuestro país no tenemos muchas veces agua ni jabón para lavar las manos, mucho menos vamos a tener marcadores bioquímicos para hacer identificación. Pero bueno, como estamos en la academia, tenemos que decir que en países del primer mundo y en países donde la investigación funciona, pues sí existen marcadores bioquímicos donde pueden identificarnos qué paciente puede tener eso. Simplemente la PAPA, que es el PAF, que es el que utilizamos para la prueba combinada, que muchos estamos utilizando desde hace mucho tiempo, trabajando para identificar los fetos con riesgo de trisomías 21 o marcadores como bioquímicos para trisomías. El PAF, cuando también está disminuido, también nos puede ayudar a identificar los fetos o los embarazos que pueden tener riesgo de parto prematuro. Esto también es nuevo, la elastografía, que tiene sus beneficios, la elastografía en mama, y nos lo dirá Antonio y los oncólogos que están en este grupo, que saben muchísimo de estas cosas. El cuello, la elastografía no es más que medir la consistencia o no de la estructura que estamos viendo, y aparentemente nos puede identificar qué cuello es más blando, menos consistente, menos duro, y eso nos puede identificar el paciente que puede hacer parto pretérmino, pero sabemos las limitaciones. Si muchas veces en otros hospitales no tenemos ni siquiera un ecógrafo para medir un bebé, mucho menos vamos a tener elastografía para medir. Pero bueno, como estamos en academia, esto es útil. Pues la elastografía también se está utilizando para esto. Marcadores como
hormona antimülleriana en síndrome de ovario poliquístico y en pacientes con resistencia a la insulina también se está utilizando porque se está viendo que estas pacientes con resistencia a la insulina y con síndrome de ovario poliquístico tienen factores de riesgo para parto pretérmino y aparentemente es un marcador bueno. Los pesarios, en Venezuela no tenemos experiencia con pesarios, tenemos experiencia con muchísimas cosas, buenas o malas, pero las tenemos, pero pesarios, por cuestiones de costos, no tenemos experiencia con pesarios. España tiene una grandísima experiencia con pesaria, con buena experiencia para parto prematuro, pero hay trabajo, específicamente es nuevo, lo conseguí reciente, es en pacientes asintomáticos y aparentemente no hay beneficio, pero en pacientes sintomáticos el pesario es un factor importantísimo de tratamiento. Ahora, hablando un poco de tratamiento y qué hacer una vez que la paciente ya ingresa con el trabajo de parto pretérmino. ¿Qué vamos a utilizar? Evidentemente, tenemos que utilizar la tocólisis para evitar que el trabajo de parto progrese. Pero solamente vamos a utilizar tocolíticos, vamos a utilizar algo más, o para qué vamos a utilizar ese algo más. Lo importante es, y eso va a depender de qué tocolítico voy a utilizar, por eso yo no me voy a enfranjar en el tipo de tocolítico, en dosis, ni muchas cosas, esas cosas, porque eso lo tenemos nosotros fácilmente en un libro y en el protocolo del consenso de parto pretérmino está exactamente igual y eso no ha tenido mucha modificación. Tenemos que utilizar el que tenga mejor toleraridad y el que puede tenernos el mejor efecto sobre el retraso del parto prematuro. Las condiciones maternas, los efectos colaterales y sobre todo la experiencia del médico con el medicamento y la disponibilidad, porque hoy tenemos uno, mañana tenemos otro, hoy no tenemos ninguno. Entonces, depende de lo que tengamos en nuestros hospitales, vamos a utilizar el tocolítico que nos vamos a usar. Ojalá nosotros dijéramos, yo quiero este medicamento y ese medicamento es el que yo tengo en mi farmacia, pero no existe y a veces tenemos que hacer herramientas de la conducta dependiendo de lo que tengamos. Pero bueno, también la experiencia que tengamos y la disponibilidad es muy importante. Por supuesto, lo que sí quiero que quede muy enfáticamente en esta conferencia es que el tocolítico se le ha demostrado que no podemos poner tocolítico por todo el resto del embarazo. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay efectos colaterales, hay peores beneficios que la ganancia que vamos a tener con el uso de tocolítico por mucho tiempo. Antes usábamos el tocolítico desde que la paciente comenzaba con 30 semanas y llegaba a las 38 y todavía teníamos que quitar el tocolítico y eso el tiempo nos ha dicho que no. La evidencia dice que el tocolítico tenemos que usarla por 48 o 72 horas máximo. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que si el trabajo de parto se va a parar con esas 48 que van a ser suficientes. Si el trabajo de parto va a progresar a pesar de las 48 horas, pero las 48 horas nos va a ayudar para utilizar el tocolítico que nosotros necesitamos para parar ese trabajo de parto, ya sea un agonista de beta adrenérgico, ya sea un bloqueante canal de calcio o ya sea un antiinflamatorio no esteroideo tipo indometacina. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo esas 48 horas. Uno, de utilizar esteroides. Y eso es otra cosa que enfáticamente, y lo hemos dicho hasta el cansancio, también coordiné el consenso de maduración pulmonar. Tenemos que eliminar en nuestro país, y ojalá eso sea radical, el uso del esteroide de forma profiláctica en cualquier embarazo. El esteroide se utiliza solamente como indicación si hay un riesgo de parto prematuro en las próximas 7 días de ese paciente. Ese tiempo nos da para utilizar esas 48 horas para cumplir nuestra dosis de esteroide y para trasladar a nuestro paciente. Si en nuestro centro donde tenemos esa paciente no tiene las condiciones para atender el parto prematuro, pues trasladarla al hospital que lo tenga o al servicio de que tenga la utilidad. Hay contraindicaciones absolutas, por supuesto, si tengo una corionitis, si tengo un sangrado, si tengo un óbito fetal, si tengo una malformación, si tengo una paciente con una preeclampsia severa, pues son indicaciones que absolutamente no puedo detener el trabajo de parto porque eso hay que continuarlo. Y una condición relativa, pues en las 34 semanas, que puede ser esta paciente que tengo 34, pero ya me hizo una amenaza a las 28, le coloqué esteroide, el bebé se va muy bien, estamos asociados a una preeclampsia y eso ya Daniel nos va a ayudar un poquito con esta parte. Esa paciente no tiene indicación de hacer un tocolítico, sino progresar con ese trabajo de parto. Como lo decía, los medicamentos que tenemos, Duvadilan, Segamol, Salbutamol, que lo tenemos en el mercado y lo utilizamos y en nuestros hospitales lo utilizamos.
hago aquí una acotación que el Royal College no recomienda los betamiméticos y lo hacen muy enfáticamente ellos. Los efectos colaterales y las complicaciones con betamiméticos son muy importantes. Y eso es importante saberlo. Tenemos en el país y de hace muchos años utilizando betamiméticos con buena experiencia, pero eso nos llama la atención a que no podemos colocar el Segamol al goteo que sea o a la dosis que sea, cuidado por papá Dios y por más nadie, y no un seguimiento con una bomba de infusión, con todas esas cosas que realmente nos asegura que el medicamento no va a darnos una complicación a esta paciente, como un edema agudo de pulmón o una complicación importante. Pero por eso los riesgos, los británicos son muy, muy conservadores y dicen que no recomiendan eso. La indometacina o el naproxeno, y este medicamento que sí quiero hacerle acotación, que es la nifedipina, que yo creo que es el medicamento ideal, que el tiempo nos lo ha dicho y nos lo ha confirmado en Venezuela. Tenemos realmente poco tiempo utilizando nifedipina. Yo creo que el tiempo y la academia en muchos países nos ha enseñado que la nifedipina yo creo que es el medicamento ideal para tratar un parto pretérmino, la dosis de una carga primero y después dosis de mantenimiento por 48 o 72 horas, no más de eso. No es que vamos a egresar a la paciente que se gritó la contracción y la vamos a egresar a su casa con nifedipina para el resto, porque tiene efectos colaterales, efectos cardiovasculares y hemodinámicos muy importantes para esa mamá. Lo importante de esto es utilizar nuestra muy, muy importante herramienta, que es la maduración fetal, porque este esteroide nos va a ayudar a madurar el cerebro, a madurar el pulmón, a madurar el riñón, a madurar el intestino, un montón de estructuras que está confirmado y está más que la evidencia confirmado el uso ya sea de betametasona o dexametasona, lo que usted tenga en su hospital. No hay predilección por ninguna y el tiempo nos ha dicho, antes defendíamos mucho la betametasona, el tiempo nos ha dicho que hay una que mejora por una cosa u otra, usted coloca la que tenga a esa misma dosis que tenemos y podemos utilizar rescate si esa paciente ya a las 28 y después nos vuelve otra vez una amenaza o un parto pretérmino, podemos colocarle rescate. Importante la modificación que se hizo en el 2017, donde cambiaron, antes el American College decía que hasta las 34 semanas, ahora se mantuvo hasta las 36 más 6, porque se ha visto que esos embarazos que nos hacen esa parto pretérmino antes de las 36 más 6 y al cual no le hemos colocado esteroides, ese paciente se puede ver beneficiado con el uso de esteroides, con un efecto colateral muy, muy bajo y con mucho beneficio para ese bebé, porque ese bebé de 35, 36 semanas, que le falta ese toquecito de tiempo de maduración pulmonar o de maduración general, el esteroide nos los puede ayudar perfectamente. El sulfato de magnesio es una herramienta también muy, muy importante donde podemos ayudar a neuroproteger el cerebrito de ese bebé. Está demostrado que el uso del sulfato de magnesio, más como neuroprotección que como tocolítico. El uso del tocolítico, del sulfato, también lo utilizamos. En muchas oportunidades también lo usamos porque no teníamos otra cosa, sino lo único que tenemos es sulfato de magnesio como tocolítico. En nuestros países, Diosito nos perdona esa falta que tenemos, pero no tenemos sino esa herramienta y tenemos que usarla. Pero es importante saber que el sulfato de magnesio, el efecto importante es sobre la neuroprotección de ese bebé que van a hacer. La dosis es exactamente igual como usamos en preeclampsia, a diferencia que lo vamos a usar solamente por 24 horas o hasta que el parto ocurra. Vamos a comenzar con 4 gramos y vamos a utilizar después lentamente con toda la previsión que tenemos que utilizar y con toda la vigilancia de la toxicidad y los efectos colaterales para después continuar por 24 horas no más o hasta el momento del parto es suficiente para en esa parte. Importante que si usamos sulfato de magnesio tenemos que suspender los tocolíticos. Es un riesgo muy importante utilizar la combinación de sulfato de magnesio con tocolítico o inclusive con la bien tolerada nifedipina por efectos cardiovasculares en esa paciente. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, pero tenemos que utilizarlo. Y tenemos que utilizarlo perfectamente en aquellos casos donde yo tengo una paciente que tengo que interrumpirlo por la razón que sea. Yo puedo utilizar profilácticamente la neuroprotección para ese bebé. Ya teóricamente, si es electivo, ya utilicé los esteroides, voy a utilizar sulfato de magnesio para en esta paciente tratar de proteger este cerebrito del bebé, que es muy importante porque los que hemos visto bebés prematuros, sabemos que el cerebrito es una estructura bien noble en estos bebés. Y como les decía, pues cuidar la combinación con estos utrinidores. Para terminar, muchas veces me preguntan, ¿cuál va a ser la vía del parto del pretérmino? Está establecido que un pretérmino por debajo de 32, otros dicen que 34 está beneficiado por el uso de la cesárea.
Después de las 34 semanas y otras estadísticas dicen que después de las 32 el bebecito puede tolerar un parto, pero como sabemos que tiene que ser un parto bien controlado, bien dirigido, sin riesgos para el bebé, sin traumatismo para el bebé, si tenemos un bebé que tiene un parto que es un parto prematuro, precipitado inclusive, a lo mejor se ve beneficiado ese bebé por el peor parto vaginal, pero eso va a depender de las condiciones que tengamos, de la seguridad que tengamos y de la seguridad que les vamos a ofrecer a ese bebé. Importante en el prematuro el pinzamiento tardío del cordón. El bebé prematuro necesita ese pinzamiento tardío, a pesar de que yo tengo un pediatra ahí al lado que está preocupado porque el bebé es muy chiquitico, porque quiero que me lo saques rápido para que me lo deje y yo actuar con él, y ahí doy el éxito de los tetras. Un panadería neonatólogo al lado tuyo que esté dentro de tu sala de parto, que te ayude a afrontar esto. Evitar, por supuesto, yo lo que yo siempre te dice, evitar el enfriamiento en un prematuro, y por supuesto, cuando ese bebé pueda hacer la alimentación, ya sea por gabaje o por succión, la lactancia materna es el principal alimento para ese bebé. Esa mamá tiene que salir después de su recuperación inmediata a un estímulo de lactancia materna, así sea guardarle esa leche y esa lactancia, ese calostro a ese bebé, para que el bebé, cuando pueda recibir su primera alimentación, sea efectivamente su lactancia materna. No me queda más que agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por la invitación, a mi amigo Curiel, que me encanta verlo allí, Antonio, que inclusive teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, doctor Curiel, un placer. Pastor, agradecerte porque siempre estás muy pegado a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. ¿Cómo estás? Gracias a todos ustedes, gracias a la sección Falcón, porque de verdad que no me arrepiento de darles el reconocimiento continuo de la labor que ustedes hacen todo el tiempo, porque si hay una sección que trabaja son ustedes. De verdad que muchas gracias, no quiero quitar más tiempo y de verdad que agradecido. Ibeli, millón. Gracias, doctor. Excelente la presentación, como siempre. El webinar full de preguntas para usted. Y les recuerdo a los participantes que las preguntas las vamos a contestar después al final. La doctora Francia está en la sala ya. Pastor, no sé si le podemos dar la entrada o... Listo, ya está activada. Está ahí, le estoy activando su micrófono. Ya, no sé. ¿Aló, Francia? Dani también está en la sala. ¿Cómo está, doctor Curiel? Hola. No veo a Francia. La doctora Leanne, yo la estoy viendo, pero tiene que activar su micrófono. Ella tiene que activar el micrófono. Hola, Francia, perfecto. Ahora pienso que sí deben, lamentablemente estoy en un espacio que, como les comenté, pues me cuesta un poquito. Francia, ¿prefieres que pasemos tu presentación grabada y estás presente para las preguntas? Francia. Como prefieran, sí. No, como estés más cómoda. Aló, ¿se te escucha bien? Bien que sí, doctor. Ok, dale. Voy a presentar a la doctora Francia, como dije, especialista en ginecología y obstetricia. Sí, graduada en la Universidad Experimental de Francisco de Miranda, docente de pregrado y de posgrado de la Universidad Experimental Francisco de Miranda. Su mayor logro es que es jefe del servicio de alto riesgo del Hospital Universitario Dr. Alfredo Manrique. Eso es para mí un orgullo que ella lo esté llevando y es una ardua tarea. Médico, miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Francia, yo como que prefiero que hagamos la grabada porque el audio es como malo, mami. Ok, ¿qué dices? Pastor. Bueno, espero que aparezca la presentación. Sin embargo, quiero felicitar a todos mis compañeros y colegas
ginecostetra en el día de el día de hoy, y pues esperar que el Señor nos siga bendiciendo y ser instrumentos de Él para poder mantener la salud de nuestras mujeres, tanto las mujeres embarazadas como las no embarazadas. Realmente tengo un poquito de dificultad con la conexión, sin embargo, en espera pues de que se pueda observar el compartimiento de la pantalla. No sé, realmente no logro ver nada aquí. El día de hoy quisiera conversar un poquito con ustedes con respecto a la actualización de una de las morbilidades más frecuentes en nuestras embarazadas, como es la restricción del crecimiento intrauterino o el crecimiento intrauterino restringido. No sé si me pueden informar. Doctora Leáñez, disculpe. Disculpa la interrupción, doctora Leáñez. A la parte grabada, porque realmente no logro. Doctora Leáñez, si me escucha, por favor, entonces dele a dejar de compartir la pantalla. Okay. Ya lo estoy intentando hacer, que se me desconectó la presentación. Yo no sé los demás colegas, pero no estoy escuchando. Es que se escucha muy bajo porque tiene un ruido la grabación también. Tú la puedes pausar un momentico y ver si la doctora Francia lo que puede hacer es hablar sobre su presentación. Pero es que no le podemos quitar el audio. Ese es el detalle. O sea, que la doctora Francia tenga el micrófono abierto y que ella, cuando vea las imágenes que estamos pasando nosotros, pueda ella hablar sobre la presentación de ella misma. Okay. Si la doctora Isbeli comparte su presentación, a lo mejor ella pudiera hablar sobre esa presentación. ¿La doctora Francia está por allí o se desconectó? No, se desconectó, ya no está acá. No, la doctora Francia se nos ha desconectado. Es difícil. Doctora Isbeli, tenemos el inconveniente de que el video que... Están preguntando mucho por la aspirina. Están preguntando dosis e inicio de la aspirina como preventivo del parto prematuro. Vamos a abrirle, por favor, el micrófono al doctor González, Yarubay. Listo, ahora sí. Perdona, el uso de la aspirina. Sí, pero uso de la aspirina y dosis. Sí, bueno, fíjate, el uso de la aspirina, en ese trabajo recomendado, lo hicieron con 81 miligramos, ¿ok? Como es la presentación habitual. No es un consenso general el uso de la aspirina, está incorporándose, y yo me imagino que fue el que se dieron cuenta de que cuando usaron aspirina para preeclampsia, pues también vieron la asociación con prematuridad y vieron cómo se disminuía también, que van de la mano la preeclampsia y la prematuridad, igual que la ruptura prematura de membrana. Lo que está en ese trabajo son 81, pero ya sabemos que con preeclampsia, y a lo mejor Daniel nos va a hablar un poco más de eso, el uso hasta de 150 inclusive de aspirina. Pero lo interesante en ese trabajo es que comienzan desde las 6 semanas del embarazo. Okay. En ese embarazo comenzaron mucho antes que inclusive con preeclampsia, porque aparentemente aquí el efecto se reconoce inclusive de las 6 semanas en este trabajo que les comenté de Lancet de 2020, pero como les digo, hay que esperar hacia dónde va la aspirina. Recordar que la aspirina en preeclampsia pues nos duró un montón de años, porque ya estamos escuchando, Isbeli es más jovencita, pero ya Isbeli ya tiene historia también en los antecedentes, en la cuestión. O sea que ya aspirina, tenemos escuchando muchos años aspirina, y ya aspirina cada vez está entrando, y eso nos lo dirá ahorita un poco más a lo mejor Daniel. Pero la dosis en este trabajo fue 81, pero yo creo que vamos a modificar eso en los años.
Sí, Acuérdate que la aspirina ahorita, para hacer un comentario así, que no solamente la estamos utilizando a nivel de prevención de preeclampsia, sino también se recomienda el uso con las pacientes diabéticas o que tengan resistencia a la insulina. Entonces, todas sí, esas pacientes que son pacientes crónicas, que son hipertensas, que son diabéticas o que tienen resistencia a la insulina y antecedentes, son las pacientes que se les indica o se les recomienda la aspirina. sí. Entrando ahí también nuevo, el parto prematuro. Ujú. Otra pregunta aquí que tenemos, profe, es la progesterona. Están Sí. hablando de la dosis, o sea, hay un consenso acerca de la dosis de la progesterona, la vía y desde el inicio, cuándo la comenzamos y hasta qué semanas de embarazo podemos indicar la progesterona. Realmente son varias preguntas, pero Sí. estoy tratando de unificarlas todas. Sí, sí, bueno, pero en principio la progesterona es la progesterona micronizada natural, que es tenemos que siempre insistir en eso porque pareciera tonto, pero a veces hemos visto pacientes usándolo de progesterona sintética. Pero bueno, progesterona a la dosis recomendada de 100 miligramos o inclusive 200 puede ser. Se ha visto que los receptores son cubiertos con 100 o con 200. Más de eso, cuando vemos a veces que vemos 400, 800 miligramos de progesterona, lo que estamos es gastando en dinero y gastando si lo estamos dando vía oral, en el estómago de esa paciente lo estamos destruyendo, el malestar que estamos causando es enorme. Entonces con 100 o 200 miligramos es suficiente de la dosis. La vía puede ser vía vaginal o vía oral, es independiente del deseo o la aceptación del paciente. La absorción es exactamente lo mismo. De hecho, la presentación blanda de la cápsula nos permite que la podamos utilizar por vía oral o por vía vaginal sin ningún problema. ¿Desde cuándo? Si tenemos un antecedente, desde las 16 semanas, y si no tenemos antecedentes, pero tenemos un cuello corto y estamos comenzando, la comenzamos desde que comencemos con el diagnóstico o la sospecha por el acortamiento cervical. ¿Hasta cuánto? Mínimo hasta las 36 semanas. O sea, no importa si la duramos hasta las 37, pero podemos utilizar mínimo hasta las 36 semanas. Eso perfectamente va a funcionar en esa paciente porque lo que queremos es tratar de evitar o estabilizar ese miometrio lo más que pueda el mayor tiempo posible en esta paciente. La otra, una de las preguntas que están hablando es del rescate de la dosis de la betametasona. O sea, explican pacientes que tienen parto prematuro a las 29, se suspendió Sí. y luego a las 32 vuelven a presentar la amenaza de parto prematura. Sí, Sí se puede utilizar. sí se puede utilizar, sí se puede utilizar, no es criticable. Lo que sí es criticable es las dosis continuas repetidas semanal que se utilizó hace un tiempo. Eso sí no se utiliza, pero la dosis de rescate la podemos utilizar, sobre todo si la distancia de entre la primera dosis, porque se supone que ese esteroide desde su primera dosis ya hizo un efecto, pero podemos hacer un reforzamiento en esa paciente si la distancia entre el rescate que estamos haciendo lo podemos hacer perfectamente. Y la dosis exactamente de rescate es exactamente la misma. Okay. La otra pregunta es parto pretérmino humanizado y la utilización del forceps. Bueno, el parto pretérmino, ese término humanizado, yo estoy muy en contra de eso humanizado porque yo creo que el médico, y en este día como hoy, que es un día del ginecostetra, el principio del médico es humano y es de salud y es de conservación y es de respeto y de todas esas cosas. Yo entiendo que como en cualquier profesión existen alguien que se sale de la ética y la norma, pero yo ese término humanizado o no humanizado, yo creo que nos han deshumanizado, sin caer en política, nuestros gobernantes nos han deshumanizado porque los hospitales los tenemos destruidos. Pero partiendo a lo que estamos ahora mismo, el parto humanizado debería ser un parto respetado, un parto con acompañamiento, un parto con menor intervención, un parto con respetar la evolución de ese embarazo. Entonces, eso pues, tenemos que hacerlo siempre. O sea, el respeto va de la familia, del trabajo y es parte de nuestra vida y el respeto hacia nuestras pacientes es incuestionable. Ahí no hay nada que tengamos que discutir con eso. El uso del forceps en parto vaginal. Nosotros aquí somos de la formación de la profilaxis del parto en prematuridad para evitar algo del traumatismo. En otros países el instrumento se está dejando solamente para aquel parto arrestado, controlado, con un expulsivo muy prolongado que dificulta. Así que el parto en el prematuro tiene que ser un parto lo más cómodo posible, lo más fácil posible, lo menos traumático posible y asegurar que ese beneficio sea aceptado. Así que el instrumento, y bueno, y ahorita que se incorporó Daniel,
los que hacemos instrumentos, seguimos haciendo, y los que hacemos parto vaginal, insistimos en que tenemos que recuperar el force como un mecanismo o una herramienta útil en la atención de los partos, si queremos seguir motivados con los partos. Bueno, vamos a empezar con Dani y luego seguimos con las preguntas del doctor del parto prematuro. ¿Le parece, doctor Freddy? ¿Cómo no? Por supuesto, Daniel es el que manda aquí. No. Ni en mi casa, Freddy, mando yo. Bueno, les voy a decir, para mí es un orgullo, un honor y es grato presentarle a mi amigo Daniel Márquez, excelente especialista, no es porque seamos compañeros de casi promoción, pero es especialista en medicina materno-fetal, medicina crítica, trabaja en el Hospital Universitario de Caracas, centro de referencia para todo aquel que trabaja en el interior de Venezuela, siempre con una mano tendida para apoyar, y trabaja en UNIFEM en Caracas. Es toda tuya la palestra, Dani. Muchísimas gracias, Isbeli. Qué gusto, un honor para mí estar aquí. Siempre es un inmenso compromiso pues, con este panel tan extraordinario, con esta gran cantidad de excelentes profesionales, de grandes amigos. Mucho más mayor el compromiso cuando toca conversar después de una extraordinaria participación como la de Freddy. Valga el momento para saludar al doctor Curiel, al doctor Faneite, que sé que está por ahí, la doctora Laumar, Antonio Villavicencio, que sé que está por allí también. Así que bueno, y para ti, pues, especial agradecimiento por toda tu organización, por servirnos de moderadora en la tarde de hoy. Y bueno, y valga este momento también dentro de pues, la angustia que vivimos en nuestra especialidad, en nuestro país y en el mundo, con este escenario vinculado a COVID-19, para desearles un excelente día del ginecólogo obstetra, y que bueno, que Dios mediante podamos pasarlo con salud y de la mejor manera posible. En aras del tiempo, y bueno, y por supuesto, trato de entrar en materia, voy a permitirme compartir pantalla. Te pido, Isbeli, por favor, como moderadora, me diga si tenemos allí señal, que el audio está bien, para poder dar entonces inicio a la actividad. ¿Me escuchas bien, Isbeli? ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Se escucha perfecto. Muy bien, trataremos entonces en los próximos minutos de darnos un paseo por este tema. Es un tema interesante, al igual pues que los temas que se han tenido oportunidad de discutir en el transcurso de la tarde. Y en este momento vamos a dar el punto para conversar con respecto a preeclampsia. Específicamente en preeclampsia, un tema como bien sabemos todos los que estamos vinculados al área de ginecología y obstetricia, y por supuesto al área de medicina materno-fetal. Preeclampsia es un tema sumamente amplio, y vamos a tratar de dar un contexto muy específico a uno de los temas más controversiales en el transcurso de los últimos 5 años, que es el manejo de la preeclampsia lejos del término. Sobre todo, luego de que, digamos, en medicina basada en evidencia, en el transcurso de más o menos unos 3 o 4 años para acá, el contexto de la expectancia en preeclampsia ha empezado a tener algo de valor, ha empezado a formar parte de los protocolos más importantes a nivel mundial. Y la intención de esta actividad básicamente es discutir, conversar y poder generar controversia, porque creo que la controversia, sin lugar a duda, gran parte de nuestro aprendizaje. ¿Qué hacemos en este escenario? Tenemos una paciente pues, complicada con un trastorno hipertensivo del embarazo, que por lo general es una preeclampsia grave, lejos del término. ¿Cabe o no cabe la expectancia? ¿Qué nos dice la evidencia en este momento? Entrando formalmente en materia, hablar de preeclampsia es probablemente discutir de uno de los temas que en materia obstétrica pues más investigado en el transcurso pues, de los últimos años. Siempre ha sido preeclampsia un gran problema de salud pública, no solamente por el enorme impacto que tiene sobre la morbimortalidad materna, sino porque ha sido uno de los flagelos más complejos de manejar, sobre todo en el concepto que ya Freddy nos introducía hace unos minutos, que es el parto pretérmino, pero una modalidad muy particular del parto pretérmino, que es el parto pretérmino iatrogénico. Iatrogénico implica que es la paciente que tiene indicación formal de resolverse, que sabemos que debemos resolverla, bien sea por causa materna o fetal, pero que tenemos que resolverla bajo un contexto de prematuridad y por supuesto tenemos que preparar todo nuestro entorno desde el punto de vista de nuestro equipo interdisciplinario para recibir un bebé lejos del término, prematuro, muchas veces prematuro extremo, en la condición de bajo peso y con toda la comorbilidad y los riesgos que para la morbimortalidad neonatal esto implica. Entonces, leer en preeclampsia es, por supuesto, uno de los temas, insisto, que más se ha discutido en relación a la obstetricia moderna y pues que básicamente los conceptos se van modificando de manera periódica. Entrando formalmente en materia, hablamos de preeclampsia por una razón muy sencilla,
neonatos, fetos y madres se mueren por complicación hipertensiva. Fíjense ustedes cómo hasta 300 casos por cada 100.000 habitantes como causa de mortalidad materna en países desarrollados, y utilizando los Estados Unidos como referencia en esta condición. La incidencia de preeclampsia es 7 veces mayor en los países en vías de desarrollo que en aquellos países ya con Producto Interno Bruto por encima de la media. Y finalmente, lo que sí nos compete, que es Organización Panamericana de la Salud, fíjense ustedes cómo tenemos una muy variable incidencia, que puede ir desde 5 a 7 por cada 10.000 embarazos en estados, digamos, de el norte de América Central, hasta 1 en 100 a 1 en 1.700 en países en Sudamérica. De manera que tenemos zonas, países, regiones, poblados que pueden ser considerados incluso endémicos para la condición de preeclampsia, y Venezuela no escapa a esta realidad. En términos estrictamente epidemiológicos, hasta 10% de los embarazos son afectados con algún tipo de trastorno hipertensivo. 1 de cada 4 de ellos traerá como consecuencia el nacimiento de un bebé prematuro. Genera 50.000 muertes al año, lo que equivale más o menos a 1 de cada 5 como causa directa de mortalidad materna, y en este momento en nuestro país ocupa, de acuerdo a cifras del 2016 para acá, la tercera causa de mortalidad materna, antecedida por la hemorragia posparto en primer lugar y por las complicaciones infecciosas vinculadas a la sepsis obstétrica, que ocupa en este momento la segunda plaza. 15% de muertes perinatales son por preeclampsia grave. En Latinoamérica representa, dependiendo del país que evaluemos, de segunda a tercera causa de mortalidad, como ya adelantaba. Y fíjense ustedes cómo tenemos focos muy bien estudiados, endémicos, epidémicos para preeclampsia, en la zona norte, es decir, en la costa del estado Miranda, en Sucre, en Lara, específicamente alrededor de la zona de Quibor, y finalmente en la costa de Falcón, donde igualmente tienen pues las personas que en este momento nos acompañan desde allá, una incidencia muy importante que puede llegar incluso hasta 11% de las gestaciones. En general, en nuestro país tenemos una incidencia promedio de hasta 3% y cerca de un 0.5% para eclampsia, y una de las complicaciones más importantes es la comorbilidad a largo plazo, pues 1 de cada 4 pacientes va a terminar finalmente con un trastorno hipertensivo crónico vinculado a la preeclampsia, que es la que durante la gestación. Si esto no nos llama la atención, yo espero que esto sí lo haga. Esto es un contador de mortalidad. Eso es el día de hoy, 12 de agosto, día del ginecostetra. Cohabitamos en el planeta trans, pandemia por COVID, 7.234 millones de habitantes. Fíjense ustedes cómo van naciendo niños en este momento, y en rojo vemos en lo que va de año cómo van muriendo pacientes por trastornos hipertensivos. Se estima que en países en vías de desarrollo puede morir hasta una paciente por segundo vinculado a trastornos de estas características, sobre todo en estas zonas endémicas en las cuales verdaderamente tenemos un problema de salud pública. Esto es lo que les comentaba, fíjense las cifras y cómo en nuestro país, pues drásticamente desde el 2011 para acá, hemos tenido un incremento sustancial de la mortalidad materna. La última cifra oficial que manejamos en Venezuela data del 2016, fue el último boletín epidemiológico al cual tuvimos acceso, y ya para ese momento teníamos la tasa de mortalidad materna más alta del continente, solamente por detrás de Haití. Haití maneja 117 por cada 100.000 nacidos vivos, y nosotros para el 2016 teníamos 112 por cada 100.000, ocupando, insisto, los trastornos hipertensivos de embarazo, la tercera plaza de mortalidad materna, en este caso en Venezuela. Esta es nuestra realidad hospitalaria. Este es mi hospital universitario de Caracas durante el periodo 2016-2019. Fíjense la gran cantidad de ingresos por HELP, eclampsia y preeclampsia grave que tiene la UCI polivalente de nuestro hospital, y fíjense que ocupa la primera causa de mortalidad en mi centro de salud, donde, pues digamos, en cierta manera no se replica de manera directa la realidad nacional. Hay muy buen entrenamiento con respecto al manejo de hemorragia posparto, al manejo de infecciones, también en el manejo de preeclampsia, pero desafortunadamente un número muy importante de las pacientes, que se estima alrededor de 1 de cada 8 de las pacientes que ingresan a nuestra UCI polivalente, desafortunadamente terminan engrosando las cifras de mortalidad materna en nuestro centro de salud. Uno de los problemas más importantes en preeclampsia se data, digamos, o se basa fundamentalmente en la condición de predicción. Si bien desde hace algunos años tenemos muy en boga lo que se denomina el modelo multivariable de predicción para preeclampsia, y que básicamente establece la importancia que se le da, y es que es casi un 50% a la anamnesis, es decir, solamente el hecho, y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, de que una paciente haya tenido preeclampsia en una gestación anterior ya es suficiente para activar un protocolo serio de profilaxis. Y cuando hablo de un protocolo serio de profilaxis, hablo específicamente al manejo de aspirina, las dosis que están estandarizadas, y que conversaremos al respecto en unos pocos minutos. Pero básicamente la sola anamnesis, no lo digo yo, no lo dice ALSO, no lo dice la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, hablamos del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, hablamos del Royal College, y hablamos fundamentalmente del Task Force para Preeclampsia publicado en 2018,
donde establecen que solo la anamnesis es suficiente para indicar aspirina a un paciente que tenga alguna condición de hipertensión crónica, que en alguna gestación anterior haya estado asociada a un trastorno hipertensivo grave, lejos del término, o una paciente que haya tenido ya una preeclampsia, eclampsia o HELP y que por esto haya tenido necesidad de haber sido tratada o interrumpida precozmente en una gestación anterior. El modelo multivariable básicamente establece tres condiciones fundamentales. Una, antecedentes de preeclampsia. La segunda, el Doppler de uterinas, que sigue estando estandarizado y sigue estando vigente en la identificación de población de riesgo. Y finalmente, los marcadores bioquímicos, donde en este momento se reducen a 2 de ellos. Ha habido muchísima investigación sobre factores angiogénicos, factores proangiogénicos y antiangiogénicos, y la relación que existe entre ellos, y hoy en día básicamente nos hemos quedado con 2 de ellos como los que sustentado en evidencia clínica han mostrado mejores resultados, que como bien sabemos son la proteína plasmática asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario. Esto establece lo que hoy en día denominamos, y como vemos en la segunda publicación que les traigo en esa lámina, el screening contingente para preeclampsia, y que básicamente establece estratificar no solamente riesgo para preeclampsia, sino para preeclampsia lejos del término, que sí es verdaderamente el tema que nos reúne en la tarde de hoy. Estas son publicaciones de nuestro grupo de trabajo. Ya hace algún tiempo, en el 2016, tuvimos oportunidad de publicar en la revista latinoamericana de obstetras y ginecólogos cómo es el comportamiento del estudio Doppler en nuestra población obstétrica. Y si me tocara resumirle este trabajo de investigación que tuvimos oportunidad de realizar, hoy en día en nuestro país los 2 escenarios más importantes son, primero, un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95, cuando hacemos el tamizaje, digamos, combinado de evaluación de preeclampsia a través de determinación del promedio de las arterias uterinas, y finalmente la persistencia de una incisura protodiastólica grado 3 o grado 4 más allá de las 22 semanas de gestación. Inclusive, si están presentes ambos escenarios, es decir, un notch protodiastólico grado 3 o grado 4, asociado, por supuesto, a un IP por encima del P95 a la semana 20 a 22, la probabilidad de preeclampsia, es decir, el likelihood radio positivo por una preeclampsia lejos del término es 16. Es decir, una paciente que tiene esta condición tiene 16 veces más riesgo de desencadenar una preeclampsia lejos del término en el momento en el cual le hagamos seguimiento. Igualmente ocurrieron los marcadores bioquímicos. Si bien la base fundamental de este trabajo que publicamos fue el comportamiento de los marcadores bioquímicos en el escenario del tamizaje de aneuploidías o de patologías cromosómicas, quiero dejarle un tips muy importante, sobre todo a los obstetras que ejercemos en este momento en nuestro país y que no tenemos acceso al tamizaje, digamos, estandarizado a través de la determinación de PAP-A y factor de crecimiento placentario. Si usted tiene una paciente con prueba combinada en primer trimestre de la gestación con PAP-A baja, lo más probable es que esa prueba combinada aporte un alto riesgo para síndrome de Down. Y aquí quiero que me presten mucha atención. Si esa paciente con PAP-A baja y riesgo alto para Down, usted la lleva a un cariotipo y el cariotipo es normal, esa paciente desencadenará preeclampsia hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, una PAP-A baja en primer trimestre con cariotipo normal en nuestro escenario clínico donde no tenemos el screening contingente a la mano, pues no tenemos el software para determinar factor de crecimiento placentario, será una preeclampsia grave lejos del término hasta que se demuestre lo contrario, pues una PAP-A baja es un criterio bioquímico absoluto de mal adaptación vascular y de una invasión citotrofoblástica deficiente para ese territorio uterino. Entonces, mucho cuidado, porque muchas veces nuestros residentes nos alegan de que es que no tenemos posibilidad de hacer prueba contingente. No tenemos el software estandarizado, pero sí tenemos el conocimiento suficiente para establecer el análisis detallado del comportamiento de los marcadores bioquímicos que sí solicitamos de forma rutinaria en nuestra consulta. Esto básicamente es el comportamiento estandarizado a la fecha para el screening contingente. Fíjense ustedes cómo juega papel fundamental la historia materna, es decir, anamnesis, una presión arterial media por encima del promedio, un Doppler de uterinas alterado dado por un IP por encima del P95, persistencia de muestra grado 3, grado 4, como les adelantaba, PAP-A baja o factor de crecimiento placentario bajo. El último marcador bioquímico, que es la PAP13, esa proteína plasmática fue, digamos, desincorporada del tamizaje en el año 2016 al no tener un comportamiento, digamos, independiente cuando la evaluamos más allá de la semana 16 de gestación. Por lo tanto, hoy en día los 2 marcadores bioquímicos, insisto, estandarizados son la PAP-A y el factor de crecimiento placentario. O sea, ¿dónde radica verdaderamente el problema de preeclampsia? ¿Por qué pasa el tiempo, investigamos, seguimos trabajando con base a esta condición y sin embargo seguimos publicando y seguimos investigando y conversando en estas reuniones sobre preeclampsia? Porque verdaderamente el escenario sigue modificándose. Hoy en día sabemos que establecemos el concepto de preeclampsia cuando tenemos cifras tensionales elevadas y específicamente por encima de 140 y o 90 milímetros de mercurio, para muy probablemente preeclampsia sin criterios de severidad, o de 160 y o 110 milímetros de mercurio. Y ese I o es fundamental.
no es necesario tener una paciente por encima de 160 y simultáneamente por encima de 110 milímetros de mercurio para establecer criterios de severidad en preeclampsia. Uno solo de los marcadores, sistólico-diastólico, en determinación de tensión arterial, es suficiente para connotar a esta paciente como criterios de gravedad. La determinación de proteinuria, podemos tener al final, pues yo creo que una discusión, una mesa de trabajo con respecto a la validez actual de la proteinuria. Del 2014 al 2016 perdió mucha vigencia la proteinuria. Del 2017 hacia acá nuevamente ha tomado valor porque la proteinuria hoy en día se considera un marcador de disfunción de órgano blanco. Una paciente con proteinuria por encima de 3 gramos, que es lo que básicamente hemos venido discutiendo desde que estudiamos preeclampsia, no se considera necesariamente un criterio de severidad, pero sí un criterio de disfunción renal, mucho más cuando se asocia a un índice proteinuria creatinina por encima de 0.3 o mejor aún en presencia de podocituria 24 horas. Es decir, en definitiva, tenemos marcadores en orina altamente sensibles y altamente específicos para hablar de disfunción renal, más allá de la presencia, por supuesto, de la endoteliosis glomerular, que como bien sabemos es el daño histológico patognomónico de preeclampsia sobre el sistema de filtración materna. Evidentemente un contagio plaquetario por debajo de 100.000, una creatinina por encima de 1.1 es considerado también un criterio de cuidado, de severidad en estos casos, elevación de enzimas hepáticas, la presencia de sintomatología neurológica o la epigastralgia persistente. Es importante entender que tenemos criterios igualmente de severidad vinculantes a afectación de otros órganos y sistemas, el edema pulmonar o cianosis, la presencia de insuficiencia renal aguda, CID, hematoma o ruptura hepática y hasta el 2018 restricción de crecimiento fetal, que esa restricción de crecimiento fetal fue excluida en el Task Force del 2018 y esto es el segundo tips importante que quiero dejar claro a los más de 300 personas que en este momento nos acompañan en esta reunión, y es que a partir del 2018 no existen criterios fetales para hablar de severidad en preeclampsia. Todos los criterios se han englobado en torno a la madre e independientemente del resultado que tengamos nosotros en relación al Doppler, a la evaluación, al crecimiento fetal, al líquido amniótico, perfil biofísico, monitoreo fetal no estresante, esos criterios no deben ser considerados para hablar de si existe preeclampsia con o sin criterios de severidad. Lógicamente entendemos que a mayor compromiso fetal, indudablemente más riesgo, más comorbilidad y más potenciales complicaciones, pero no son los hallazgos fetales un indicador directo de gravedad o de severidad en la paciente preeclámptica. En definitiva, podemos hablar que la preeclampsia lejos del término es un evento prevenible. Y sí, si hablamos de los metaanálisis, en este caso es un metaanálisis muy importante, donde participa el grupo de la Fundación de Medicina Fetal. Y fíjense ustedes cómo en todos los estudios prácticamente publicados desde el año 2015 a la fecha, se ha determinado que la aspirina es un método y una estrategia costo efectiva, altamente útil y de alta validez y utilidad en la prevención de preeclampsia lejos del término. ¿Cuál es el problema que tiene la aspirina? Dosis dependiente, ritmo circadiano dependiente, apego a tratamiento dependiente y duración del tratamiento dependiente. Si tuviéramos que resumir estos 4 escenarios, usted debe indicar aspirina lo más pronto posible. Antes nos hablaban que solamente era útil en el primer trimestre, hoy en día sabemos que podemos indicar aspirina hasta la semana 20 de gestación. Es dosis dependiente, la dosis de 81 miligramos ha quedado corta, hoy en día la evidencia científica nos habla de 150 miligramos, y dentro del contexto que publica el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos habla que para países como el nuestro, donde la presentación de 150 miligramos no está disponible, se estandariza y se recomienda el uso de 162 miligramos de aspirina, es decir, doble dosis de 81 miligramos. Ritmo circadiano dependiente porque es más efectiva en horas de la noche en relación al comportamiento propiamente desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, y apego dependiente porque es fundamental mantener este fármaco hasta la semana 36 de gestación. Tercer elemento importante y tercer paréntesis, hoy en día dosis de aspirina por debajo de 200 miligramos al día no están asociados a cierre precoz de ductos arteriosos sustentados en medicina basada en evidencia, y debemos perder el temor que nos conlleva a suspender precozmente la aspirina y terminar teniendo complicaciones vinculantes al evento hipertensivo, afortunadamente en estos casos cercanos al término. Pero la recomendación y el estándar es mantener la dosis de 162 miligramos de aspirina por lo menos hasta la semana 36. Fíjense ustedes, estudio ASPRE, dosis óptima de aspirina, fíjense la distribución, en este caso de los puntos y de los cuadros que tenemos en esa lámina, y fíjense al final, tratar de tener preeclampsia por lo menos lo más cercano posible a la semana 37, la dosis que ASPRE recomienda es 150 miligramos
iniciados lo más temprano posible, es decir, antes de la semana 20 de gestación, y manteniéndolos hasta la semana 36, que es el momento en el cual debemos suspender este medicamento y prepararnos para una potencial resolución obtenida. Otros elementos que pueden generar controversia. Este estudio es muy interesante porque ante el escenario inmunológico, etiológico de la preeclampsia lejos del término, estableció que ocurría en pacientes que combináramos heparina de bajo peso molecular y aspirina desde el punto de vista de fomentar una mejor adaptación vascular sobre el territorio vascular materno. Pues bien, este estudio tuvo dos brazos fundamentales, uno sobre el cual el tratamiento fue altamente efectivo y fueron aquellas pacientes que tenían algún tipo de trombofilia heterocigótica u homocigótica que subclínicamente justificara la mala adaptación vascular. En estos casos, la heparina de bajo peso molecular mostró tener, combinado con aspirina, mejor resultado que la aspirina sola. Pero en el brazo de pacientes no trombofílicas o con no inmunopatía de base no hubo diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, si me toca resumir en este momento este trabajo, es muy interesante, la recomendación sería coloque aspirina sola y solo combine con heparina de bajo peso molecular en aquellas pacientes en la cual tenga condiciones clínicas de antecedentes de alguna patología protrombótica o paraclínicas positivas para síndrome antifosfolipídico o algún tipo de trombofilia que usted a bien haya tenido oportunidad de evaluar porque fue una paciente que previamente hizo alguna preeclampsia severa lejos del término y usted descartó algún evento inmunológico que pudiera justificar esta condición. Otras condiciones que pudieran ser también controversiales en prevención es la asociación del calcio con aspirina. Los españoles tienen amplia experiencia con respecto a este parámetro. La recomendación es que sí, el calcio como un precursor de óxido nítrico puede tener papel en la predicción de preeclampsia, pero fundamentalmente en pacientes con nutrocarencia, es decir, en nuestra población pudiera potencialmente tener el calcio algo de cabida. Tuvimos oportunidad de hacer un trabajo especial de grado en el Hospital Universitario de Caracas hace ya algunos años y tuvimos oportunidad de evaluar que en nuestros pacientes, sobre todo los que vienen de la zona norte de Miranda, de la costa mirandina, zona endémica para preeclampsia, la combinación calcio-aspirina mostró un coeficiente de correlación estadísticamente significativo en predicción de preeclampsia grave lejos del término al compararla con aspirina sola. Es decir, nuestra humilde experiencia fue que combinar calcio y aspirina en nuestra población reportó ser más efectiva en predicción de preeclampsia grave lejos del término que en aquel grupo en el cual utilizamos solamente la dosis de aspirina de 162 miligramos. Probablemente la etiología o la explicación de esto es el hecho de que nuestra población con frecuencia es nutrocarente para el ion calcio desde el punto de vista del aporte nutricional. Formalmente, si hablamos de expectancia, ¿cuáles serían en definitiva los criterios para nosotros no recomendar o contraindicar la expectancia? Una cosa es que no existan criterios fetales para hablar de preeclampsia grave y otra cosa es que sí existen criterios fetales para poder definir si llevamos a esta paciente a expectancia o no. Si hablamos de los parámetros fetales, una edad gestacional por debajo de 27, pues la alta mortalidad en nuestro medio no justifica expectancia en esta edad gestacional, ni más de 36 cuando ya tenemos, pues por supuesto, viabilidad fetal con alta probabilidad. Si tenemos madurez bioquímica, en este caso, desde el punto de vista pulmonar, un monitoreo fetal no estresante categoría 3, un perfil biofísico por debajo de 4 puntos, fundamentalmente dado por oligoamio severo. Si tenemos centralización avanzado terminal en el perfil, o lo que significa un perfil categoría 3 o categoría 4, desde el punto de vista de los parámetros Doppler utilizados por el Hospital Clínic de Barcelona, índice cerebroplacentario comprometido, presencia de signos venosos, y si bien últimamente, en el último año, el ritmo órtico ha perdido algo de valor desde el punto de vista del seguimiento hemodinámico, en nuestro medio sigue teniendo utilidad y lo seguimos utilizando como uno de los parámetros que de estar alterados o comprometidos, es decir, la presencia de flujo reverso en ritmo órtico contraindicaría, en este caso, una expectancia en una paciente con preeclampsia con signos de severidad. Signos maternos como eclampsia o síndrome HELLP, la afectación clara de órgano blanco, clínica neurológica persistente, la refractariedad a tratamiento antihipertensivo, sobre todo si este es utilizado por vía parenteral, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, alguna patología crónica, sobre todo inmunológica descompensada o anasarca, son criterios maternos que contraindican expectancia en cualquiera de los casos. Pienso que es interesante. Grupos de pacientes a los cuales se decidió dar preeclampsia con restricción de crecimiento fetal o sin restricción de crecimiento fetal. En este caso estamos hablando fundamentalmente del escenario neonatal. Por supuesto, en este grupo específicamente, fíjense, hubo muertes perinatales más o menos similares. El grupo de muerte intraútero, por supuesto, fue un poco mayor en aquellos bebés que tenían RCIU, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí fue que el caso de los fetos sin restricción de crecimiento fetal hicieron mayor enterocolitis necrotizante asociados a prematuridad. ¿Qué concluyen estos investigadores? Que posiblemente ese escenario crónico, hipóxico, adverso intraútero
genera liberación de catecolamina suficiente en estos fetos con restricción como para tener una adaptación desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista gastrointestinal un poco más efectivo que en aquellos fetos sin CIR. Lo que sí es verdaderamente interesante en este trabajo es cuando comparamos los pronósticos maternos. Y fíjense ustedes cómo se disparó la probabilidad de GEL en aquellos bebés que no tenían restricción de crecimiento fetal, en aquellas madres cuyos productos no tenían CIR. La posibilidad de desprendimiento placentario prácticamente se triplicó y se disparó de manera altamente significativa la posibilidad de edema pulmonar. Esto nos abre verdaderamente un interrogante. Es decir, ¿será que nosotros estamos resolviendo de manera más expedita, más temprana y más oportuna aquellas madres cuyos hijos tienen CIR por temor a complicaciones fetales que en aquellos que no lo tienen, a los cuales le estamos dando una expectancia verdaderamente con mal seguimiento y por eso se complican las madres? Esta es una pregunta bien interesante para hacernos y para poder ir tratando de aclararla en la medida que vayamos avanzando en la conferencia. La evidencia clínica establece que cuando hay presencia de compromiso fetal, las complicaciones maternas son mucho menores. Y esto fundamentalmente se debe a que resolvemos a esta paciente de forma más expedita y de forma más temprana. Por eso no llega a complicarse tardíamente. En aquellas pacientes en las cuales se hace una expectancia no controlada, son pacientes que tienen complicaciones severas y que la morbimortalidad materna llega a cuadruplicar aquellos casos que se resolvieron en forma más precoz. ¿Cuáles son los elementos? Me disculpan que es un gráfico un poco cargado, pero se los resumo en esos que se resaltan en azul. ¿Cuáles son los elementos que me permiten trabajar expectancias con relativa tranquilidad? Pacientes con hipertensión en las cuales no hayamos combinado 2 o 3 antihipertensivos diferentes. Si usted la está manejando con monoterapia, puede hacer expectancia para intentar combinar 2 homofármacos y tratar de estabilizar tensión arterial. Pacientes que tengan restricción de crecimiento fetal sin compromiso severo, dado fundamentalmente por inversión del índice cerebroplacentario o presencia de signos venosos, por indicación fetal pudiéramos hacer expectancia. Y finalmente pacientes por proteinuria, porque sabemos que la proteinuria solo es un indicador de falla renal y no necesariamente implica una resolución inmediata y de forma expedita. En estos 3 casos fundamentales, la evidencia clínica nos dice que la expectancia pudiera tener cabida. Nos enfrentamos, señores, a una carrera: evitar disfunción de órgano blanco, garantizar buena saturación de oxígeno, un buen gasto urinario, estabilizar tensión arterial, prevención de convulsiones y finalmente mantener un medio interno lo más estable posible para prevenir complicaciones graves en nuestra madre. En definitiva, preeclampsia lejos del término, ¿sí o no? ¿Qué hacemos específicamente para responder a esta pregunta? Y aquí sí me voy a dedicar a conversar cuáles son los niveles de evidencia y recomendación en este Task Force del año 2018. Fíjense ustedes, fetos previables, entendiendo en nuestro medio como previable menores de 27 semanas de gestación. Se recomienda resolución obstétrica una vez estabilizada la madre. No se recomiendan las resoluciones expeditas. Paciente llega eclámptica, convulsionando y la metemos a quirófano sin estabilización. Esto dispara la probabilidad de paciente pegada a ventilación mecánica, dificulta el destete ventilatorio, se hace muy difícil la extubación y más riesgo de complicaciones por coagulopatía de consumo. La idea es estabilizar en lo posible el medio interno. Estabilizar no significa expectancia. Estabilizar la paciente y una vez la paciente estable, resolverla. El manejo expectante en estos fetos previables no está recomendado, la evidencia es moderada y la recomendación fuerte. El manejo expectante en embarazos menores de 34 semanas puede estar contemplado en casos bien seleccionados, ya hablaremos cuáles son esos casos. Los criterios que contraindican expectancia están muy bien establecidos y con muy buenos niveles de evidencia, y son los que ya veníamos discutiendo. Y en casos bien identificados se beneficiará el curso de corticosteroides, por lo menos para garantizar resolución obstétrica en las siguientes 48 horas. Evidencia moderada y recomendación altamente calificada. Manejo expectante en estos pacientes lejanos al término. Existe una alta tasa de complicaciones si hacemos expectancia en embarazos por debajo de 28 semanas de gestación. Extender la expectancia más allá de 7 días duplica el riesgo de permanencia en UCI de la madre, sin impacto significativo en mortalidad perinatal. Te los explico en términos bien criollos para que nos entendamos bien. Extender expectancia en más de una semana triplica los riesgos de complicaciones maternas que pueden conllevar a la muerte sin que 3 semanas representen un impacto significativo en el producto cuando estamos por debajo de la semana 32. En estos casos tenemos que tener mucho cuidado en lo que significa expectancia. Si a mí me toca resumirles en estas próximas palabras la evidencia científica de los últimos 5 años, nos dice: haga expectancia suficiente para 1, estabilizar a la madre; 2, colocar sulfato de magnesio, tanto para prevenir convulsiones maternas como para neuroprotección fetal; 3, coloque corticosteroides y resuelva la paciente. Esa es la recomendación. Expectancia, ¿cuánto tiempo? 48 a 72 horas para estabilización materna, corticosteroides, neuroprotección y tratar en lo posible de
mejorar pronóstico neonatal sin impactar negativamente en el pronóstico materno. Los corticosteroides pueden utilizarse perfectamente hoy en día, de acuerdo a recomendaciones de ACOG, por encima de la semana 23 y hasta las 36 semanas con 6 días. Eso lo hablaremos un poquito al final. Sé que Freddy ya adelantó una parte muy importante de esto. Y no se recomienda expectancia, más allá que la estricta estabilización materna en casos de eclampsia o síndrome HELLP. Estoy viendo que salen preguntas al chat, Isbeli, así que tú ahí atenta a hacer un montón de preguntas porque sé que te presta a una discusión bien interesante al final. Estudio MEXPRE, esto es latinoamericano, lo coordina el doctor Paulino Vigil en Panamá, y fíjense ustedes cómo replica la evidencia que hasta ahora les he venido conversando. La expectancia que les permitió a ellos en primera instancia mejorar discretamente el pronóstico desde el punto de vista del neonato, al ganar muy discretos gramos de peso que al final no se tradujeron en menor tasa de comorbilidad neonatal, pero sí tuvieron una alta tasa de complicaciones maternas en preeclampsia por encima de 10 días, en expectancia, perdón, por encima de 10 días. ¿Por qué tuvieron una alta tasa de morbimortalidad materna? Porque duplicaron la probabilidad de desprendimiento prematuro placentario, aun cuando las pacientes a las cuales en MEXPRE estaban sometiendo a expectancia estaban bajo hospitalización. Es decir, se triplicó la cifra de DPP aún estando el paciente hospitalizado en las salas de vigilancia perinatal. Manejo expectante, fíjense ustedes, selección adecuada del paciente es la clave en definitiva. Los circulitos rojos que ven son los estudios en los cuales pudieron tener mayor cantidad de días de expectancia antes de una complicación materna grave que la llevara a lo que hoy en día denominamos el near miss. El near miss, o cercano a la muerte, o cerca de morirse, o lo que denominamos morbilidad materna extrema. Fíjense ustedes, primer trabajo, Baja Cibay, lo máximo que lograron ellos contemporizar a estos pacientes, 15 días. En 15 días triplicaron la cifra de near miss, es decir, de morbilidad materna extrema, sin tener un impacto neonatal del todo satisfactorio. El estudio de Cibay nuevamente replicado en otras latitudes, 13 días. De 10 a 30 días el estudio de Hall, que es uno de los más prolongados. Ahí tienen el de Vigil de Gracia, que es el estudio MEXPRE, máximo 8.5 días. Es decir, señores, hablar de expectancia en preeclampsia grave implica que, dado en evidencia, en ningunos casos, y con esto no me quiero meter en el terreno de los casos anecdóticos, estoy seguro que con la alta experiencia que hay en la audiencia en este simposio, muchas personas habrán logrado hacer expectancia por 3 semanas, por 4 semanas, en pacientes con preeclampsia grave. Esos son case report. Esto no clasifica ni siquiera para el nivel de evidencia 5. Cuando hablamos de estudios metaanalíticos, la evidencia clínica nos dice que nosotros no llevamos estos casos casi en ninguno de los escenarios. 98% de las veces no se logró alcanzar ni siquiera 15 días de expectancia antes que la madre tuviera una complicación severa, y esos 15 días no le dieron a estos neonatos mejor expectativa. La expectativa, y fíjense lo que está en la columna rosa o la de color rojo, dice de la expectancia suficiente para colocar corticosteroides y colocar sulfato de magnesio. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que dice medicina basada en evidencia. Fíjense cómo las cifras de abrupto de placenta, bebés con restricción de crecimiento fetal, test no reactivo al monitoreo fetal y muerte perinatal aumentan de manera exponencial cuando extendemos la expectancia más allá de 15 días. Y fíjense cómo las cifras son drásticamente altas de síndrome HELLP asociado a esta preeclampsia grave, edema pulmonar, falla renal, eclampsia y muerte. Es decir, aumentamos estadísticamente las cifras de complicación materna sin impacto favorable significativo en la evolución del neonato. Este es el algoritmo que todos sabemos perfectamente. Por debajo de 24 semanas de gestación, resolución expedita, previo consentimiento informado y conversar con los padres por la imposibilidad de sobrevida extrauterina en estos casos. Casos complejos, 24 a 34 semanas, son donde debemos establecer muy claros los criterios de expectancia. Si están presentes, sí. ¿Damos expectancia para qué? Para colocar lo que dijimos, estabilizar la madre, corticosteroides, sulfato, y resolvemos 48 horas posterior a la colocación de la segunda dosis, y más allá de 34 semanas, corticosteroides y resolución de manera expedita. ¿Alguna evidencia adicional de interés? Toda la que quieren. Fíjense estos casos. Evaluaron casos menores de 27 semanas y no lograron hacer con esto una evidencia diferente. Es decir, tuvieran estos bebés 23, 24, hasta 27 semanas de gestación, el impacto de expectancia en la madre no permitió ser efectivos en el pronóstico desde el punto de vista perinatal, que fue invariablemente malo. Y estos son estudios realizados en países del primer mundo, y fíjense que el último en la lista de autores es específicamente el doctor Baja Cibay, que ni siquiera en instituciones neonatales de alto prestigio han logrado impactar de manera efectiva en pronóstico neonatal.
Esto simplemente es recordar que los criterios de decidir expectancia en madre o neonato están altamente definidos y que los invito al final a que los podamos revisar entre todos y que básicamente la resolución después de las 34 semanas debe ser lo más expedita posible. ¿Qué nos dice el Colegio Americano? Y fíjense ustedes en su recomendación del año finales del 2017. Tenemos que estandarizar, tenemos que tener claros y tener basado en evidencia cuál es el manejo y las guías clínicas para el manejo de esta gente, desde el punto de vista específicamente del manejo de preeclampsia lejos del término, y la evidencia clínica es contundente con respecto a la información que traemos. Uso de corticosteroides, bajamos, como indiqué, la vara hasta las 23 semanas de gestación. Ese grupo de 23 semanas a 23 más 6 días tiene que ser de alto consenso con los padres. Entender que el corticosteroide antes de las 24 semanas no necesariamente está involucrado en prevenir el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. El corticosteroide tiene, como bien sabemos, otros efectos beneficiosos en los prematuros extremos, fundamentalmente en la prevención de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y retinopatía del prematuro. Es por eso que este grupo de 23 a 24 semanas ha sido incluido en los beneficios, en los que se pudieran beneficiar o tener beneficios establecidos en los corticosteroides. Y por encima de las 34 semanas 6 días hasta las 36,6 se puede utilizar perfectamente un curso de corticosteroides. Igualmente, el Colegio Americano es enfático en la siguiente información. Si la paciente que se va a resolver recibió previamente un curso de corticosteroides 2 o más semanas antes de que nosotros decidamos la interrupción y no tenemos marcadores bioquímicos o ecográficos, sobre todo desde el punto de vista de la evaluación pulmonar, claros para madurez, se puede justificar un segundo curso de corticosteroides. Las dosis repetidas más allá de 2 cursos están asociados a atrofia cortical neonatal, bajo rendimiento y alteraciones desde el punto de vista de adaptación a largo plazo. No se recomienda en ningún caso más de 2 cursos de corticosteroides y debemos romper de manera seria, contundente y definitiva con los corticosteroides profilácticos. Se debe acabar la colocación de corticosteroides a las 28 o 29 semanas a todo el mundo de forma preventiva y profiláctica. No sirve en absoluto porque el corticosteroide tiene un efecto bioquímico sobre degranulación del neumocito tipo 2 y liberación de surfactante de máximo 2 semanas después de la colocación del curso. Por eso es que usted debe resolver esas pacientes en promedio 48 a 72 horas después del cumplimiento de la segunda dosis de corticosteroides, porque es el momento donde existe el pico máximo de degranulación del neumocito tipo 2. Si usted le puso el corticosteroide por rutina a las 28 y sacó ese bebé a las 33 y no le hizo dificultad respiratoria, persígnese y dele gracias al ángel de la guarda, fue porque no le tocaba, no porque usted le puso el corticosteroide 5 semanas antes. Entonces es muy importante romper ya de forma definitiva con esos corticosteroides profilácticos que lo que hacen es quemar un cartucho innecesario en una paciente que pudiera beneficiarse más adelante del curso de corticosteroides. Fíjense, esto es lo que ya les adelantaba, corticosteroides antes de las 24 semanas, beneficios para otras condiciones, no necesariamente vinculadas al síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, sino fundamentalmente la retinopatía del prematuro y la enterocolitis necrotizante. Casi para culminar, sulfato de magnesio. En preeclampsia grave, totalmente indicado. Profilaxis de convulsiones, está perfectamente indicado, la dosis que todos conocemos, colocar la dosis de impregnación de 6 gramos de sulfato y mantenimiento 1 o 2 gramos hora, es lo que está establecido y estandarizado en todos los protocolos de manejo de preeclampsia, pero con un enorme beneficio adicional. Neuroprotección del neonato, reducción del riesgo de hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraventricular, y eso a su vez desde el punto de vista de plazo más prolongado, reduce, como pueden ver ustedes ahí de manera efectiva, el riesgo de muerte y parálisis cerebral infantil, disfunción motora gruesa y hemorragia intracerebral. Replicamos esta información en nuestro hospital hace también un par de años en un trabajo especial de investigación y fíjense que logramos impactar efectivamente los bebés a los cuales prematuros sometimos a neuroprotección, redujimos de manera importante el riesgo de hemorragia intraventricular, hipotonía, sin lograr impactar de manera efectiva en la hipertonía distal, que fue el único parámetro en el cual no vimos diferencia estadísticamente significativa con el grupo control. Hoy en día se justifica absolutamente la colocación del sulfato de magnesio antes de la resolución de un pretérmino, sobre todo en pretérminos por debajo de la semana 34 de gestación. Finalmente, para eclampsia grave, cesárea de forma inmediata, ¿es beneficioso? La respuesta contundente es no. La paciente que nosotros sometemos a cesárea inmediata sin estabilización del cuadro hipertensivo tiene mucho más riesgo de conexión a ventilación mecánica, de permanencia prolongada en ventilación mecánica y de alteraciones desde el punto de vista de falla de múltiples órganos y coagulopatía de consumo. Igualmente el bebé que lo sacamos de manera hiperaguda
a través de una cesárea en estos casos, tiene más riesgo de hacer dificultad desde el punto de vista respiratorio, taquipnea transitoria, síndrome de reabsorción lenta de líquido pulmonar y trastornos de mal adaptación a vida extrauterina. El problema no termina aquí, señores. La paciente preeclámptica hace complicaciones muy serias a largo plazo, alteraciones endocrinas, cardiovasculares, neurológicas. La paciente tiene una comorbilidad importante luego de un cuadro preeclámpico grave y la invitación es a la identificación precoz de pacientes de riesgo a través de anamnesis, Doppler de arterias uterinas y esperemos Dios mediante que en un futuro próximo podamos hacer el screening contingente completo como debe ser a través de nuestros marcadores bioquímicos. Tenemos que conocer cuál es la expectativa de los neonatos, en qué momento resolvemos estos casos, cuál es el peso mínimo en mi institución y cuál es la edad gestacional mínima en mi institución para que estos bebés puedan tener mejor escenario de sobrevida. En mi hospital, de acuerdo a nuestras investigaciones, hablamos de 32 semanas de gestación, 28 a 30, ya empezamos a tener una sobrevida donde la curva se inclina hacia la sobrevida neonatal y por encima de 1.200 gramos de peso son nuestras estadísticas específicas en el hospital universitario. Concluyo diciéndoles que la expectancia lejos del término implica una adecuada selección de casos, partiendo de un pobre impacto neonatal y un aumento significativo en las tasas de morbimortalidad materna. Nivel de evidencia 1A. Las complicaciones maternas implican una inmediata resolución del embarazo. El beneficio de la expectancia va de la mano de la edad gestacional, el curso de corticosteroides y el sulfato de magnesio. Los casos en los que se considera expectancia que tengan SIR y cambios hemodinámicos severos al Doppler deben ser muy bien analizados y seguidos por personal capacitado. Y en gestantes con preeclampsia grave, eclampsia, síndrome de HELB o condiciones materno-fetales inestables, independientemente de la edad gestacional, incline la balanza hacia la madre, estabilice y resuelva de manera inmediata con nivel de evidencia y recomendación 2B. Les pido tomen una foto a ese código QR los va a llevar a un Google Drive donde está toda la bibliografía, los artículos que utilicé para la presentación de esta conferencia. Las personas que tengan iPhone, con solo acercarlo a la cámara, les va a hacer la redirección al Google Drive. Los invito a revisarlo, quedo abierto, por supuesto, a luego de revisión de los artículos, a poder discutirlos, a poder conversarlos en cualquier momento, y estoy seguro que pues va a ser de alto valor para todos poder tener acceso a toda esta información. En lo que me indique, voy a dar un minuto adicional, Lisbeli, si el tiempo nos lo permite, para que puedan tomar todos la imagen. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Abierto a la ronda de preguntas. Gracias a todos. Mientras, ¿cómo estás, Daniel? Excelente tu exposición, como siempre, magnífica, clarísima y sencilla, con datos importantes para la resolución de pacientes preeclámpticas lejos del término. Muchas preguntas en el chat. No sé si la doctora Francia está acá. Podemos, mientras ella se trata de conectar, Pastor, podemos ir contestando algunas de las preguntas que le hicieron a Daniel en el chat. Se van a hacer al final, pero como participamos, quedamos con algunas también pendientes del doctor Freddy. Dani, están hablando mucho del sulfato del magnesio y si se puede utilizar o no con pacientes con COVID. ¿Se escucha? Sí, te escucho perfectamente, okay. Sí. Hay una controversia importante en los distintos grupos de trabajo con respecto a combinación preeclampsia COVID en este momento. Sobre todo, evidentemente, a los riesgos importantes que pueden existir con toxicidad por sulfato y el impacto sobre la función ventilatoria materna. Indudablemente, en pacientes COVID positivos sin disfunción respiratoria, recuerda que COVID hoy en día tenemos escenarios leves moderados, moderados graves y graves. Entendiendo graves, las pacientes que están conectadas a ventilación mecánica. Las pacientes moderadas graves, que son aquellas con disfunción ventilatoria, pero sin necesidad de ventilación asistida, es decir, que pueden estar manejadas con CPAP para presión positiva y alcanzar presión pico, digamos, suficiente para ventilación, que estén complicadas con preeclampsia grave, pueden utilizar sulfato de magnesio. El problema en estos casos es ser altamente selectivos en la utilización de bombas de infusión para evitar toxicidad por sulfato y, por supuesto, una disfunción ventilatoria sobreañadida haya una paciente que está severamente comprometida. Perfecto.
No sé si entramos con Francia, al final se me quedan los 3 para la ronda de preguntas. Francia, ¿estás lista, mami? Isbeli, me están informando que la doctora tiene un problema de audio grave en su computadora. Entonces, bueno, como moderadora del evento, te dejo la palabra para que decidas. Bueno, realmente Francia ha hecho un esfuerzo, yo creo que humano. En realidad hay cosas que se escaparon habíamos hecho ya ensayos anteriores, habíamos tenido buena conexión, se había visto bien, se tomó la precaución de grabar la presentación, pero como vemos no ha funcionado. Sin embargo, Francia, estoy aquí, no sé si me permite. Lo podemos hacer, Francia, ¿sabes qué? Lo podemos hacer a distancia. No sé cómo se escucha. ¿Se escucha bien, Francia? Realmente no sé cómo me escuchan ustedes a mí. ¿Cómo la escuchan ustedes? Yo la escucho con distorsión, no sé los demás. Hay una interferencia, pero sí se escucha claramente. Bueno. Si me permiten, yo lo puedo dar en vivo. No, claro, mami. No, claro, mami. Claro, Dalo claro, en vivo, doctora. amor. Okay. Vamos a darle. Francia está dispuesta. Como dije, la doctora Francia es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Francisco de Miranda y jefe del departamento de alto riesgo del Hospital Universitario Alfredo Manrique, docente tanto de pregrado y posgrado de la Universidad Francisco de Miranda. Adelante, Francia, la palestra es tuya, mamá. Buenas tardes, amigos y colegas ginecobstetras. El día de hoy, pues, muy complacida con la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, capítulo Falcón, que me han invitado nuevamente a dar conocimientos con respecto a la salud materno-fetal y sobre todo con respecto a una de las patologías que principalmente afecta el embarazo y sobre todo en nuestras mujeres venezolanas, donde la alimentación está un poco precaria, como lo es el crecimiento fetal restringido. Ciertamente en aras del tiempo, pues no voy a más allá de decirles feliz día de ginecobstetra a todos y pues confiando siempre en Dios de que esto se iba a dar. La fe. Doctora Francia. Doctora Francia. Doctora Francia, disculpe, no la escuchamos, doctora. Si puede revisar la conexión. Si me escucha, por favor, revise la conexión de su micrófono, porque no la estamos escuchando, doctora. ¿Me permite, doctora, ese comentario? Ese es un segundo nada más. Para los que han estado preguntando por el chat, todo este evento está siendo grabado y va a quedar colgado posterior a la edición correspondiente para poder pegar el video de la doctora Leáñez en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Y se les va a pasar, por supuesto, el enlace correspondiente a la brevedad cuando se tenga listo todo. Puede continuar. Gracias. Gracias, pastor. Daniel, sigo con la ronda de preguntas. Las preguntas que estaban haciendo era el perfil hemodinámico con aumento de la resistencia aumento de la resistencia de la umbilical, ¿cuándo nos permite hacer expectancia o cuándo nos dice que no debemos hacer expectancia? Sí, fíjate, en relación al perfil hemodinámico, la expectancia, pues por supuesto, es estrictamente y directamente proporcional al comportamiento de la arteria umbilical. Recuerda que podemos tener cambios en la relación cerebroplacentaria, inclusive mucho antes de que el índice de pulsatilidad del umbilical se establezca por encima del percentil 95 y antes que la pulsatilidad de la cerebral media esté por debajo del percentil 5. Es decir, el índice de pulsatilidad, en este caso, combinado cerebroplacentario, nos permite establecer criterios muy precoces de adaptación vascular o de brain sparing cerebral. Sin embargo, si nosotros estamos estirando este escenario desde el punto de vista estrictamente fetal, partamos del punto que es una madre estable, pero que tenemos cambios hemodinámicos alterados. La arteria umbilical es la que nos va a dar la pauta de seguimiento. En el momento en el cual esta arteria umbilical comience a tener borramiento de la fase diastólica,
En ese caso estimamos que cerca de un 65% del territorio vascular microvillositario placentario está comprometido. Ese es el momento en el cual esa paciente debería ir a estrategias hemodinámicas de seguimiento avanzado. Avanzado establezco de que las guías hasta el 2018 hablaban de la utilidad de istmo aórtico. Hoy en día, por curvas de aprendizaje más complejas, por dificultad de estratificar el entrenamiento de la población obstétrica general, o sea, se hace algo complejo poder tener acceso al istmo aórtico con curvas cortas de aprendizaje, se ha tratado de simplificar al máximo el seguimiento y ha quedado como la fase diastólica borrada el momento en el cual nosotros tenemos que prepararnos para interrumpir el embarazo. No debemos esperar fases diastólicas reversas o presencias de signos venosos. La presencia de signos venosos habla de insuficiencia cardíaca fetal. Por lo tanto, estaríamos entregando un feto restrictivo en su crecimiento, pretérmino, con un microambiente intrauterino inadecuado y adicionalmente insuficiente desde el punto de vista cardiovascular, lo que ensombrece de manera importante la participación del neonatólogo. Entonces, si tuviera que darle un tip rápido de establecer en la consulta, en el momento en que la fase diastólica umbilical esté borrada, encienda las alarmas, active su terapia neonatal, prepare su equipo de trabajo, coloque corticosteroides, coloque sulfato de magnesio para neuroprotección, y aquí quiero ser enfático. Sulfato de magnesio para neuroprotección es incluso en pacientes no preeclámpticas que usted vaya a resolver un bebé por debajo de 34 semanas de gestación. Por ahí vi, mientras la doctora estaba tratando de conectarse, algunas preguntas que hablaban, y aprovecho este momento incluso de la dosis. La dosis para neuroprotección es la misma que para preeclampsia. Haga una impregnación con 6 gramos y coloque un mantenimiento de 1 gramo hora. No le tenga temor a hemorragia posparto por sulfato, que eso es la otra pregunta clásica. ¿Le pongo sulfato, tengo más riesgo de hemorragia? La evidencia nos dice de que estas pacientes no hacen hemorragia posparto estadísticamente insignificancia comparado con el grupo que no hacemos neuroprotección y que responden igual de efectivamente al manejo con oxitóxicos posterior desde el punto de vista pues de el nacimiento del bebé. Por lo tanto, en definitiva, yo creo que ya con esta participación tenemos 2 o 3 preguntas que vamos más o menos a aclarar. Sí. La otra también va para los dos porque habla del corticoide. Están hablando desde cuándo lo comenzamos y hasta cuándo lo iniciamos, y vuelven a repetir si seguimos con la dosis de rescate. Todo suyo, doctor Freddy. Ok, fíjate, Daniel, igual que yo, pues insistimos en que tenemos que puntualizar esto de verdad de la dosis única de esteroides. ¿Desde cuándo? 23, 24 semanas. ¿Hasta cuándo? Ya dijimos que hasta 36 más 6. Hasta hace unos años, cuando hicimos el consenso, estábamos hasta 34 semanas porque no había mucha evidencia sobre las 34, las 36, pero ya desde el 2017, el American College, y ya avalado también por el Royal College, que aunque Royal College es un poco más caucioso y dice que es 35 semanas, pero ya nos da permiso, porque la evidencia nos ha dicho que sí hay beneficio en ese paciente, sobre todo si el paciente no ha recibido la primera dosis de esteroides. Si no ha recibido la primera dosis de esteroides, esa paciente tiene indicación absoluta de colocar esteroides después de las 34 semanas sin ningún miramiento. Y si la paciente ha recibido su esteroide, pero consideramos que podemos darle rescate a esa paciente, perfectamente lo podemos repetir sin ningún problema. Y lo que sí es muy cierto, y la evidencia nos lo ha dicho hasta el cansancio, es que las dosis repetidas no se deben colocar. ¿Ok? Entonces tenemos que estar claros que el esteroide tiene un beneficio importante para la maduración del feto en general, cerebro, intestino, ojo, pulmón, un montón de estructuras allí, que sumados con el sulfato de magnesio, como lo decía Daniel, pues el sulfato de magnesio con esteroides, pues ahí tenemos una protección para ese bebé que van a hacer prematuramente, ya sea porque es un parto prematuro o ya sea porque es una interrupción por una complicación materna o fetal para la preeclampsia. Entonces, son 2 herramientas que tenemos que tener a la mano con toda seguridad, con trabajo, con seguridad, sabiendo, por supuesto, confirmada la toxicidad y el cuidado con el uso del sulfato de magnesio, preferiblemente, que es una utopía probablemente pedir en nuestros hospitales que tengamos bomba de infusión, pero si no tengamos bomba de infusión, pues los que somos un poquito más viejos, sabemos que con el cuidado, la dosis, el mantenimiento y un personal de realmente motivado y preocupado por la salud de esa paciente, podemos entonces nosotros trabajar con una dosis adecuada y segura. Muchas gracias. Dani, por aquí están preguntando que si la expectancia de esta paciente debe ser parto o debe ser cesárea al finalizar la expectancia. Perfecto, esa pregunta es interesantísima. La respuesta es
la respuesta que nos dan de forma pues casi automática y trillada en estos escenarios. Todo depende de la indicación estrictamente obstétrica. Los protocolos clásicos, y cuando hablo de protocolos clásicos me ciño a ACOG y al Royal College, establecen que la mejor vía de resolución en estos casos siempre es la vía vaginal. ¿Okay? Sin embargo, priva de manera importante, por supuesto, la condición materna, la condición fetal, la edad gestacional a la hora de nosotros tomar esta determinación. Es decir, en aquellos casos en los cuales tenemos cérvix que deben ser sometidos a maduración cervical inicial, posterior conducción, sabemos perfectamente que hay trabajos que apoyan el hecho de que los trabajos de partos tienden a ser de duraciones y latencias más cortas en pacientes complicadas con trastornos hipertensivos. Y esto se ha llevado, digamos, a replicarse en la evidencia en distintas latitudes. La indicación de la resolución obstétrica por vía abdominal es estrictamente individualizada. Siempre que consideremos de que es la mejor vía desde el punto de vista expedito, desde el punto de vista de pronóstico neonatal, o cuando las condiciones obstétricas sean desfavorables, la cesárea, pues, por supuesto, será la condición a tomar. Me ha tocado participar, digamos, en algunas mesas de trabajo en instituciones donde la edad gestacional es una indicación formal para decidir la vía de resolución. Hay muchos centros en Latinoamérica donde embarazos por debajo de 30 semanas de gestación deciden de plano, por protocolos internos, la cesárea, bueno, por asociación a menos morbilidad desde el punto de vista neonatal precoz. Y bueno, son protocolos que al estar institucionalizados, por supuesto, son dignos de respeto y esto se replica para nuestro país. Hay muchos centros hospitalarios en Venezuela donde las gestaciones pretérmino por debajo de 32 semanas consideran beneficio para la cesárea. En otras latitudes, sobre todo pues en Norteamérica, no se considera la cesárea en estos casos, sino que si la vía vaginal es favorable, se les da parto vaginal. Hay otras instituciones en nuestro país donde se sigue considerando la alternativa del acortamiento del exclusivo, en estos casos a través de instrumentación. O sea, en definitiva tenemos distintos escenarios. ¿Qué nos dice la evidencia clínica? Que la vía vaginal es favorable sobre la abdominal desde el punto de vista de morbilidad materna, sin impactar negativamente en la morbilidad neonatal, que el único parámetro que se ha visto comprometido estadísticamente cuando decidimos el parto en embarazos menores de 30 semanas es que aumentan los riesgos de hemorragia intraventricular en estos neonatos prematuros de bajo peso que son obtenidos por vía vaginal, pero esto en estas instituciones donde hacen seguimiento a largo plazo no ha repercutido negativamente en el pronóstico y en las complicaciones neonatales a largo plazo. Entonces, en definitiva, nos toca individualizar y sobre todo definir la vía obstétrica con base fundamentalmente en las condiciones, digamos, propias del canal de parto de cada paciente. Pastor, ¿querías comunicarnos algo? Sí, Tienes la palabra. les quería con el permiso de los presentes que hay personas que levantan la mano en el... se les recordó que al principio debían colocar su identificación. Esta persona que está levantando la mano, yo le pido por favor que si se identifica, pues con muchísimo gusto le pudiera dar, a consideración de la doctora Durán, por supuesto, que es la moderadora del evento, el derecho de palabra, cosa que habitualmente no lo hacemos por razones de seguridad. Eso era todo. Esta persona ya yo le escribí por el chat en privado y todavía no me ha respondido, pero si se identifica lo pudiéramos considerar. Muchas gracias. Doctora, disculpe, continúe. Ok, ya. Dani, estaban preguntando que el Doppler de la uterina, ¿en qué momento lo hacemos o se hace en el primero o en el segundo trimestre para el diagnóstico de preeclampsia? Sí, para identificación de población de riesgo está estandarizado el Doppler en el primer trimestre de la gestación. Este Doppler de uterina en primer trimestre de la gestación, semana 11 a 13 más 6 días, tiene sus bemoles. El escenario más importante a analizar es que la muesca protodiastólica, grado 1, grado 2, en primer trimestre de la gestación es normal y por lo tanto en primer trimestre tiene más valor el índice de pulsatividad que la incisura. ¿Okay? Si tenemos un paciente en primer trimestre con índice de pulsatividad por encima del P95, es una paciente candidata para indicar aspirina a las dosis que ya discutimos. De igual manera, y quiero ser enfático en este caso, si usted tiene una paciente en primer trimestre de la gestación que le hace un Doppler de arteria uterina y el Doppler uterina es normal, pero es una paciente que hizo una preeclampsia, hizo un HELP, hizo una eclampsia en su gestación anterior, es una paciente candidata para igualmente hacer profilaxis por anamnesis y eso es lo que establece
el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. La paciente que nosotros identifiquemos como población de riesgo hace profilaxis con aspirina, dosis de 162 miligramos hora sueño, como conversábamos, y a la semana 22 de gestación, algunos protocolos hablan de semana 19 a 21, pero en promedio semana 20, más o menos si queremos tener un número exacto, debemos repetir el Doppler de arterias uterinas para evaluar el fenómeno de oleadas de invasión trofoblástica que muy bien conocemos. En ese segundo trimestre reestratificamos riesgo. Si esa paciente persiste con un IP por encima del P95 y una incisura protodiastólica patológica, la probabilidad de desarrollar preeclampsia lejos del término es 16 veces más alta que la población general. No es una paciente en la cual vamos a hacer ninguna otra profilaxis adicional, pero es una paciente que sí vamos a tener bajo un protocolo muy especial, muy cercano de seguimiento ante la alta tasa de asociación con CIR, con preeclampsia grave, y por supuesto, recuerden que la uterina también es un marcador de riesgo para... Se perdió un poquito a Daniel. Doctor Freddy. ¿Será que perdimos a Freddy también? Sí, ya lo vi. Es que aquí en Caracas hubo un bajón de luz fuerte, hubo un bajón de luz, sí. Y debe ser por eso que ellos quedaron. Hubo un bajón, es verdad. Es verdad. Bueno, hemos perdido a los 3 expositores. Yo creo que como estaban las cosas en Venezuela y de Falcón, yo les agradezco a todos su presencia en este momento. Trataremos de contestar las preguntas vía chat. Algunas quedaron sin contestar. Lo más que hay que retomar es la dosis de la aspirina. Se habló del esteroide y de la expectancia, que hay que recordar que son máximo 48 a 72 horas para colocar esteroides, neuroprotectores y interrupción del embarazo. Me encantaría seguir respondiendo algunas preguntas, pero no tengo a ninguno de los expositores. Pastor, dime, ¿cómo cuándo vamos a tener en línea la conferencia? Doctora, nomás el equipo de edición de la Dirección de Comunicaciones haga el trabajo correspondiente. Entre ellos, el unir la conferencia de la doctora Leáñez a las conferencias del doctor Márquez y del doctor González. En los próximos días estaremos dándole, digamos, la coordenada para que todos los asistentes y todos los colegas a los que le pasemos por vía mailing la información, pues se puedan conectar y disfrutar de este webinar en el marco del Día Nacional del Ginecobstetra. Sin más que decirle, de verdad, muchas gracias por conectarse todos. Pastor, gracias por la plataforma, gracias al Laboratorio Leti, gracias por estar esta tarde todos juntos. Sin más, doctora Ligia, gracias por la confianza, y a la seccional de Falcón felicitarlos por la organización del evento. Y Francia, nos vemos, tratamos de cubrir todo lo mínimo que nos podía haber pasado, que era quedarnos sin luz, sabiendo cómo es Coro en este momento, que siempre estamos sin servicio de electricidad, pero aquí estamos. Hola Dani, estaba cerrando porque me quedé sin ti, sin el doctor Fred, Eso sucede. No, aquí estamos de vuelta a cualquier cosa que necesite, por supuesto. No sé, Pastor, si decimos cerrar o le damos un poquito más a Dani si tienes tiempo, Dani. Doctorísima, como le mencioné hace un rato, la plataforma es suya, es la moderadora. Hay gente todavía conectada, porque como estábamos despidiendo, hay unos poquitos conectados. Teníamos, doctora, llegamos a tener 370 personas en sala, y actualmente están en 190 y bajando. Claro, porque ya nos habíamos despedido. Dani, no sé si nos quieres comentar algo, cerrar con algún mensaje final que quieras bajar.
Bueno, sí, definitivamente sí. Tenía una pregunta que me parece muy interesante, pero creo que me la hicieron al privado, ¿no? Estaba más o menos viendo el chat ahora mientras trataba de reconectarme. Una de las doctoras que nos siguen nos hablaba con respecto, o me preguntaba específicamente con respecto al estudio HAPI, ¿okay? Que es un estudio donde, digamos, fundamentalmente utilizan heparinas, digamos, de bajo peso molecular con respecto a la posibilidad de asociación con alteraciones desde el punto de vista vascular en pacientes con preeclampsia. Esto es bien interesante, porque estos estudios son dos estudios, digamos, fundamentales que no han visto un impacto, digamos, del todo favorable o positivo en la asociación heparina de bajo peso molecular aspirina en prevención, digamos, de complicaciones desde el punto de vista vascular en preeclampsia. Uno es el estudio ALIVE, que tiene dos brazos, el ALIVE 1 y el ALIVE 2, que hay que aclarar de que no es un estudio vinculante inicialmente a complicaciones por preeclampsia, sino es un estudio asociado fundamentalmente a pérdida gestacional recurrente, y que bueno, y que esto ya establece, digamos, una metodología de diseño diferente. Y el otro es el estudio HAPI, que sí efectivamente, sustentado fundamentalmente con nadroparina en su momento, y el brazo con heparina de bajo peso molecular, terminaron, digamos, en definitiva, de concluir de que las complicaciones vasculares en preeclampsia no veían una reducción significativa en su incidencia al ser comparadas con otros brazos de estudios o con otros sistemas, digamos, desde el punto de vista de la comunicación. Bueno, esto aquí creo que ya es inevitable. Ha sido muy, muy... Pero, doctor, sabemos cómo es y de verdad que está muy bien. Me gustó cómo hemos estado en contra de esto. Pero de las adversidades, pero aquí seguiremos. Aquí seguimos. Doctor, si usted nos puede dar un cierre de parto prematuro, algo que quiera comentarnos. Bueno, nada, el parto prematuro pues seguirá siendo uno de nuestros caballitos de batalla y nuestras preocupaciones, igual que la preeclampsia, igual que la mortalidad materna, la mortalidad neonatal. Creo que esta situación país nos compromete más a estar pendiente de la academia, de la actualización, de los beneficios, de la adversidad, pues crecer y no nos queda otra cosa y no es conformismo. Yo creo que nos ha tocado duro a todos. Y bueno, históricamente ya muchos saben que yo estuve 2 años fuera del país y volví. Y bueno, nada, aquí seguimos y seguiremos. Apoyo agradecerle, por supuesto, a gente como ustedes que quieren seguir trabajando en esto. Agradecerle a la industria, porque la industria, a pesar de la adversidad y la dificultad que tiene, pues la industria ha estado allí y Pastor lo sabe perfectamente porque vimos la industria y vimos el país en las luces, en la oscuridad y en el resurgimiento. Yo creo que esto nos obliga a seguir trabajando en alianzas, con ayuda de ustedes. Yo sé que a ustedes también les ha tocado muy, muy duro, igual que nos ha tocado a nosotros como padres, como familia, como país, como médicos y como todo. Y bueno, nada, este es el país que tenemos y no podemos seguirnos tirando a llorar, tenemos que seguir adelante y bueno, yo creo que estas alianzas, Ligia, al doctor Curiel que lo vi por allí, de verdad que un enorme abrazo y una fraternidad enorme. La doctora Francia desafortunadamente no nos pudo dar su charla, pero con toda seguridad yo sé que Pastor la va a montar en la red para que la tengamos. Sí. Pastor, también un compromiso que también lo facilites a la sociedad para tener eso allí, porque es importantísimo tener todo esto aquí, porque bueno, son charlas de altísima calidad y yo estoy seguro que la de Francia está súper actualizada y muy necesaria. Y a todos, muchísimas gracias. Y Beli, por favor, gracias por tu atención, de verdad que sí. ¿Ok? No, gracias a todos, de verdad. Yo estaba por escuchar a Francia, pero para mí es una heroína trabajar en el hospital universitario Dr. Alfredo Barríquez en Coro, como están las condiciones, y ser encargada del departamento de alto riesgo obstétrico, de verdad que para mí, y es formadora de la nueva generación, tanto de pregrado y de posgrado de la universidad. De verdad que se merece el mérito de estar aquí. Lamento que no la hayan podido escuchar, pero de verdad, doctora Ligia, muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Gracias a Leti y gracias a todos por habernos acompañado. En otro momento organizaremos otro y tendremos el placer de escuchar a Francia. Seguro que sí. Amén. Vale. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, buenas noches. Doctora Ligia, perdón. Dígame. Bueno, quería agradecer. Sí, por favor. Quería agradecer a todos los participantes que estuvieron hasta este momento y lamentablemente no pudimos escuchar a la doctora Francia y que, como bien lo dijiste tú,
y como lo dijo también el doctor Freddy, es una conferencia muy bien preparada por ella, que debe haber sido de altura igualito a uno, igualito que las dos. Freddy, muchas gracias por su participación. Igual el doctor Daniel Márquez, excelente conferencista, muy buena su conferencia. Y bueno, esperamos invitarlos en una próxima. La seccional Falcón va a seguir en la educación médica continua, como siempre nos ha caracterizado. Y también, bueno, en otra oportunidad será de manera que cuando cambie todo esto, serían académicas y sociales. Así nos vamos a ver. Muchísimas gracias a toditos. Besos, doctor Mire, doctor Pastor, estoy muy agradecida en nombre de la sociedad de la seccional Falcón. Le agradezco infinitamente la gran colaboración y tan amable usted, que en el momento que uno lo llamaba, porque que lo molesté, usted de inmediato me contestaba. Muchísimas gracias. Gracias, Ibel, Miguel, y muchísimas gracias a ti y a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz día de los Tetra y gracias, Leti. Dime, Pastor. En nombre de el gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles, el Laboratorio de Biotecnología, todos miembros del grupo de empresas Leti, le damos nuestro más cordial agradecimiento a todos los presentes, 370 colegas ginecobstetras que hoy celebrábamos nuestro día. A todos ustedes muchas gracias, les recuerdo, y es un compromiso, y lo digo aquí delante de los que todavía 120 personas que están presentes, algunos de ellos miembros de la directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Esta plataforma es de ustedes, para todas las actividades de carácter académico y de educación médica continua que necesiten. No duden ni por un segundo que eso es así. Así que les agradezco pues su presencia una vez más y estamos a su entera disposición. Muy buenas noches y será hasta la próxima. Feliz día, colega. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Daniel.